Suscríbete a la Panterita. A la audiencia del Cardinal Deportivo, muy buenos días. Ariel Julián, ¿cómo te va? Buen día. Bien, Bruno, buen día, saludos a todos. Dani Chun, ¿cómo te va? Buen día. Buen día, Bruno. Federico Arias, ¿cómo te va? Buen día. Muy bien, buen día. Bueno, estamos con Alejandro Yermolev en línea, gerente de marketing de la Asociación Paraguaya de Fútbol. Alejandro, gusto saludarte, ¿cómo estás? Hola Bruno, ¿cómo estás? Un gran saludo para vos, para Dani, Ariel, Federico. Bueno, ¿cómo están las cosas en torno a los preparativos? Digo, porque hoy se tiene la final de la Copa Paraguay. ¿Cómo están viendo todo esto de la definición de la Copa Paraguay, Alejandro? Bien, Bruno, bastante bien. Hay mucho movimiento con el tema de las entradas. Las graderías sur ya están agotadas, las plateas también están a punto de agotarse. Estamos superando las 13.000 entradas vendidas. Recordemos que el 50% tenemos la aprobación de aforo para este partido. Queremos respetar eso a cabalidad. Y la venta de entradas sigue el día de hoy hasta las 18 horas. Bueno, pero la verdad que es un número de todas maneras muy interesante, porque hay expectativa y es la mayoría evidentemente del Olimpia, ¿verdad? Entendemos que sí, porque Gradería Sur fue el primer sector agotado. Las graderías norte, que van a corresponder al Club Sol de América, están en un 50% actualmente. Y las plateas sí entendemos que va a haber de los dos clubes. Por ejemplo, en el sector de Gradería Sur, que si yo mal no recuerdo, tiene una capacidad para 7.000, 7.500 aproximadamente. O sea, eso, por ejemplo, se habilita solamente la mitad, ¿verdad? Sí, 3.240 entradas habilitadas. 3.200. Y de esas 3.200 ya se agotaron. Las de Gradería Sur ya se agotaron. Las de Gradería Norte queda el 50% de esas 3.240. Perfecto, perfecto. La final de la Supercopa, ¿cómo la van a organizar? Y la final de la Supercopa estamos empezando a trabajarla también ya. Va a ser en el Defensores del Chaco el día 12 de diciembre a las 19 horas. Luis, ¿nunca le llamó la atención por qué para la selección sí el 100% y para estos partidos no? Y es una buena pregunta, Federico, pero nosotros nos guiamos 100% por lo que el Ministerio nos aprueba para cada uno de estos partidos. Y para este partido específicamente tenemos la habilitación del 50%. Esperemos que para el partido de la Supercopa podamos tener el 100%, ya que hay probabilidades de que sea Olimpia Cerro la final. Claro. Y creemos que va a ser una fiesta bastante importante para cerrar el año. Alejandro, yendo a lo del sábado, que seguramente es la logística, es mucho más complicado por todo lo que puede significar, pero ¿habrá premiación? ¿Cómo se van preparando en la cancha de Guaraní? Sí, nos estamos preparando para hacer la premiación ahí, en la cancha de Guaraní. Toda la logística que vamos a trabajar es parecida a todas las otras finales que premiamos en diferentes campos de juego. Y sí, posterior a eso, todo lo que sea referente al torneo de Copa de Primera va a tener su premiación en la noche de Primera, que se va a desarrollar el 14 de diciembre. ¿Va a estar Robert Harrison el sábado para entregar la copa? No tengo actualmente esa información. No te quiero mentir ni decirte que sí ni que no, pero no tengo la información correcta de si va a estar o no ese día. ¿La de hoy? Y tampoco tengo la información. Bueno, está muy bien. Alejandro, gracias por atendernos, muy gentil, muy amable. Muchas gracias, Bruno, un gran saludo. Un fuerte abrazo. Alejandro Yermolev, entonces gerente de la Asociación Paraguaya de Fútbol de Marketing, charlando con nosotros. 13.000 entradas vendidas, sector sur agotado, hoy para la Copa Paraguay 19 horas. A las 6 de la tarde arrancamos la previa y Olveira ataja en el equipo de Olimpia. Lo que explicó Julio Cáceres, ya lo vamos a escuchar a Johnny y a
Julio César Cáceres es que respeta Lo respeta. lo de Olveira, que él venía jugando la Copa Paraguay. Y Es lo atajando mismo bien. que... ¿Cómo? Y atajando bien. Claro, y lo mismo que le... Es que es buen arquero Olveira. ¿eh? Sí. O sea, yo no- me parece quedó que es un manchado arquero por aquel interesante. 6-1, pero Bechavé también... Y en un... Pero, no, y por eso digo, jugó- no, yo digo que un poco, él mismo admitió cuando tuvimos una charla que eso le hizo mal, porque después no anduvo bien acá en el plano local. Y en la Copa Pero, Paraguay él sí. se hace un autogol contra Resi, creo que es. Pero después él ataja el No, penal ataja, de la, ataja. de la final. Aparte, es algo que se mantiene en la Copa Paraguay, porque lo mismo hace Sudamérica. Sudamérica hoy ataja a Campisi, que no es el arquero titular hoy, es Escobar que le ganó puesto a Campisi, y Campisi venía atajando en la Copa Paraguay. ¿Vos sabés que viene pasando, Federico, esto? A nivel internacional, por Sí, ejemplo. sí, sí. ¿Vos sabías que Keylor Navas ataja en la Champions League y el Gigi Donnarumma ataja en la Liga Francesa, en el PSG? Y a nivel local, en el 2015 era Barreto acá y Centurión la Sudamericana. Y Lo te hacía, ¿te acordás acordás? el famoso caso de Bravo en Barcelona. Bravo atajaba en la Liga local y no atajaba en la Champions, y nos le dieron la medalla de la Champions porque no jugó ni un minuto. Ah, Y era arquero titular de Barcelona en el plano local, que es el Sí. chileno. Sí, Sí, tenés Pero, razón. pero yo creo que en el caso puntual de Olimpia es porque ya no está esa brecha que había, por ejemplo, después del 6-1 entre Aguilar, titular indiscutido, y Olveira, que era suplente. Hoy no hay una gran diferencia, ataje quien ataje. Yo creo que la primera Copa Paraguay, Olimpia le hizo lo mismo con Ascona y Aguilar. Puede ser. Yo me acuerdo uno que atajaba a Ascona y después y Aguilar. Ascona de hecho está en la definición por penales que pierde Olimpia y que después clasifica igual. Esa fue la primera Copa Paraguay, ¿verdad? Sí. Bueno, ese aviso así. Llegó hasta la final el partido en Pedro Juan Caballero con Ascona, que se le respetó que jugó toda la Copa Paraguay, mientras Aguilar era el arquero campeón de la liga. Había sido así. Bueno, ¿cuál es el equipo que prepara Soldamérica y qué datos manejan ustedes sobre el historial de finales de Soldamérica? Uno recuerda, claro, en la década del 90, aquel... Llamala a Héctor Eduardo Corte, por favor. Quiero charlar con el profe Corte. Fue en el 91 Uno. que Sol le gana a Soldamérica, Sol le gana a Cerro Porteño 2-1 con aquel famoso gol de Alejandro Cano, que el equipo JJ Mesa y compañía que, bueno, pero ¿en qué otra final había llegado Soldamérica? Esa fue la Contra última Cerro en el final. 97, donde hubo un gol dudoso de que Almeida era el técnico que cuestionó mucho. El Pájaro Fernández. El Pájaro Fernández. Y Ah, creo que en Y penales. contra Olimpia en el 98, unos días antes del arranque del Mundial, gol de César Castro en contra, defensor del Chaco. No, Justo o sea, Villar, el arquero. 97 y 98, Y 98. las finales del campeonato local. Torneo Apertura y Torneo Apertura. Claro, Los porque- dos Apertura, 97-98. Claro, porque el sistema apertura-clausura comienza en el 96. Exactamente. Bueno, pero la finalísima, La finalísima fue la última. La del 91, ¿verdad? Sí. por eso es que se quejó la otra vez Figueredo, que dijo, justo después, estamos llegando después de 30 años más o hace menos a una poco final y Benru lo sacó- decían a José Méndez. Benro sacó un archivo del diario, una copa con Estamos presidente viendo las H. imágenes, perdón, Dani, de ABC Esta es del TV. 97. Ese con Fossati, ¿verdad? Fossati y Almeida, técnico de Y Soldamérica. no había VAR y muchos habló que de este gol que habría sido en posición adelantada. Apertura del 97. Apertura 97. ¿Quién estaba en posición adelantada? El Pájaro Fernández. ¿Estaba en posición adelantada? Y ahí está la Entonces, imagen. para recordar lo que ayer Totti quería que se eliminara el VAR. Eso ya es imposible. Mira la campera ABC, llegamos, Ah, mira ahora. Frío hacía, ¿Eh? Richard Gómez, el Pájaro. Ahí está. Peter Román. Ahí está. Johnny, ¿cómo te va? Un gusto saludarte, buenas tardes. Bueno, buenas no. tardes, saludo para todos. Bueno, no, acá estamos mirando muy adelantado, está el pájaro. Esto Almeida. Mira que ya pudo haber ¿Quién me sido- recuerda al asistente de ese partido? No, mira lo que es. Esto No, para era llevar- Giacomucci, Federico. ¿Eh? No, Miguel era Giacomucci, ¿te acuerdas? El hombre de los bigotes, ¿verdad? Sí, con Ubaldo Aquino. Ubaldo Aquino dirigió aquel partido. Sí, pero estaba muy adelantado. ¿Final de qué? ¿Está 97? ¿Está? Apertura 97. Qué bárbaro. Y ganó Cerro 1-0. 1-0.
Mira Silvio Garay, ese equipo de Sudamérica es muy bueno, ¿no? Silvio Huevo Duro Garay. Chupete Freire, Sí. Roland Gaona Pacotini, un joven Justo Villar. Sí. Qué bárbaro. Bueno, Johnny, habló Julio César Cáceres, Olimpia tiene equipo confirmado para hoy, Johnny. Sí, señor. Habló Julio Cáceres, comentó el caso del arquero que tuvo una buena actuación ante Libertad en ese partido en tanda de penales, más bien porque también estuvo Bien, bajo bien, rendimiento. rápido, Uno bien, retrata el partido rápido. contra Resistencia cuando hace un gol en contra con el techo, con un equipo alternativo de Resistencia. Olimpia sufrió muchísimo para ganar aquel partido, pero clasificó con la dirección técnica de Álvaro Gutiérrez. Después le tocó Guaireña, donde no tuvo prácticamente trabajo el arquero Olveira contra Libertad, repito, en tanda de penales, y hoy será el arquero titular en el alto franqueado para medir a Sol. Si Olimpia gana el campeonato, esa Copa Paraguay, el partido Supercopa va a atajar a Alfredo Aguilar, así que hoy Olveira y el próximo 12 Aguilar en el arco franqueado, repito, en caso de una victoria esta noche ante Sol. Olveira, Otálvaro, Salcedo, Alcaraz, Torres, en el medio campo, Silva, Quintana, Enrique Ortiz, Fernando Cardoso, Berlis González y Roque Santa Cruz. Es el equipo de Olimpia para esta noche para enfrentar a Sol. Perfecto, perfecto. Bueno, Johnny, ¿y quiénes van a estar a la expectativa en este partido? Digo, por ejemplo, de algunas figuras conocidas, lo de Adelio Zárate, preguntan los oyentes, creo que ya anoche también te había preguntado yo por Adelio. Perdió la posición él, ¿verdad? Sí, perdió la posición Bruno justamente en ese partido contra el equipo de Guaireña. Había jugado muy buen partido de Adelio Zárate. Hugo Quintana fue el medio campo en ese partido. Hoy Aguilar va a ser el arquero de emergencia, Luis Cáceres, el zaguero central Mateo Gamarra, el otro convocado, Adelio Zárate, estará también Ramón Sosa, William Mendieta, que en principio estaba para ser el cuarto volante si Alejandro Silva no aparecía como volante por derecha, pero está de titular Alejandro, y Mendieta estará sentado en la banca. El Pollo Recalde, Néstor Camacho, Walter González y Diego Duarte, los otros convocados por el técnico Julio César. Perfecto. Bueno, muy bien. ¿Y cuál es el equipo que prepara Sol de América? Mira que Sol de América no es un equipo fácil, Johnny. Olimpia, ¿qué dijo Julio Cáceres sobre Sol? No habló mucho de Sol. Habló más bien de su equipo, de lo que significa para él, para el plantel, este partido por Copa Paraguay. Pero Sol, Bruno, tiene Sol es después de Libertad, me parece que es la plantilla más rica actualmente en nuestro fútbol. De ahí a que haya logrado buenos resultados, otra cosa, pero tiene muy buen plantel Sol. Ante Cerro le dejó en el camino con una claridad tremenda. Aparte de estar tercero en la tabla, ¿verdad, Johnny? Más allá de que hay una distancia. Iría con Campisi, que dijimos no es titular en la liga, pero sí en la Copa Paraguay. Víctor Ayala como lateral derecho. Jaquet Mencia los centrales, Gabriel Báez, lateral izquierdo. Recordemos que De la Cruz está con el caso del doping, por eso no juega como lateral derecho. Por eso va Víctor Ayala. Iván Casal, Rodrigo Rojas, Fernando Godoy, y aparece Diego Godoy en esta información. Ahí está la placa de ABC. Generalmente juega Osuna en esa zona. Y adelante una dupla muy buena como la de Toledo con Francisco da Costa. O sea, un equipo muy respetable tiene Sudamérica para la final de esta noche. Johnny, un abrazo muy amable. Hasta cada momento, señor. Hola, profe Héctor Corte, ¿cómo te va? ¿Cómo estás, Bruno? Qué satisfacción, qué alegría hablar contigo y tu gran mesa de grandes periodistas. No, Héctor, por favor, el placer es nuestro. Acá estamos con Dani Chun, Federico Arias, Ariel Mareco. Bueno, profe, Héctor, contanos un poquitito. Me imagino que sentirás nostalgia. Sé que estás, evidentemente, en la actividad periodística. Entre que, bueno, no sé, te bañás en tu jacuzzi, no sé, profe, pero te agarra así una nostalgia cuando llega sola una final como esta, de esta envergadura, de esta naturaleza, y todos comenzamos a recordar el archivo, aquel año 91 en el que Cerro perdió frente a Sol de América 2-1, que fue un batacazo realmente, y se consagraba campeón. Después veíamos las finales del 97-98, ¿verdad? Y vos sabés que veíamos la imagen, profe, en posición adelantada, el pájaro,
¿verdad? 97. 97. Acá tengo Bruno, me envió a Gerardo Figueredo de memoria, me dice. Mirá si existía el bar, ¿verdad? Sí, Jorge Arias, Jorge González Leiva, Heriberto Fariña, Patricio Benítez, Heradio Espinosa, buen jugador Heradio, Estigarribia, JJ Mesa, Alejandro Cano, Saúl Pereira y Hugo Brizuela, los integrantes de aquel equipo del 91 de Héctor Cortés. Ahí está Canito en la... Sí. Qué grande. Bueno, ¿cómo pasa el tiempo, profe, no? Sí, 30 años ahora en diciembre se cumplen de aquella gran alegría que tuvimos con el equipo de Sol de América, un equipo que daba gusto verlo jugar. El mérito era de los jugadores querían y bueno, en base a eso se divertían dentro del campo de juego. Nombraste a los jugadores que tuvo Sol de América en ese momento y bueno, me dieron esa alegría inmensa. Y sí, 30 años y te digo una cosa, cómo quisiera estar en ese rectángulo dirigiendo el equipo la tarde de hoy. Ah, sí, tenés esa nostalgia de querer volver ahí al banquillo, de estar dirigiendo. La adrenalina debe ser terrible, profe. Mentalmente sí, pero físicamente ya los cueros no dan para poder estar todos los días, luchar, pero siempre uno recuerda el arco y también la posibilidad de dirigir, pero ya lo... colgué el buzo, primero colgué los guantes, después colgué el buzo. Profe, ¿quién era el técnico de Cerro en la final? Que era Carpegiani. O sea, le ganaste a Carpegiani aquella final. Y sí, bueno, los jugadores lo ganaron. Nosotros hacíamos todo lo posible, nos contrataron para salvarlo del descenso. Yo venía de dirigir a un gran equipo como era San Lorenzo. Había decidido estar un tiempito descansando, decir, bueno, voy a tomarme 6 meses para descansar. Me duró una semana ese descanso. Tuve la suerte y la posibilidad de que me contratara Sol y bueno, se dieron los resultados y conseguimos frente a un gran equipo como el Cerro ganar el campeonato. Ahora, profe, analizando el partido de hoy, de la actualidad, ¿lo ves como favorito al Olimpia? Bueno, recién también estaba escuchando un poquito algunos que decían, son los jugadores, la calidad de los jugadores. Acordate que en aquel partido el equipo de Cerro, manejado por un técnico extraordinario como Carpegiani, con grandes jugadores, bueno, tuvimos la suerte de vencerlo y salir campeones. Siempre decimos una cosa, los partidos hay que jugarlos, son 11 contra 11, cuántas veces te llevas grandes sorpresas y bueno, vamos a ver, esperemos que el Sol esté encendido en la noche de hoy, un equipo que también iba muy mal, pensaban del descenso, que no iba a poder estar en el campeonato y bueno, consiguió los resultados para en este partido poder dar la vuelta olímpica. Claro, acá el tema también es una desventaja para el denominado equipo grande o que llega como favorito, que es un solo partido, ¿verdad? Y en tiempo normal si hay empate, no hay alargue y tenés van a los penales directamente. Entonces, ese es el tema, profe. Acá 90 minutos donde a lo mejor un equipo como Sol de América tranquilamente puede aguantarle al Olimpia, ¿verdad? Sí, está jugando bien. Sol creo que acertó con su técnico, su cuerpo técnico, la contratación de jugadores que han tenido muy buen desempeño y han desequilibrado para poder estar en estos momentos disputando una final. Y Olimpia tiene que lavarse un poquito la cara después de un año bastante difícil, muy difícil. Tiene 2 partidos importantísimos, el de hoy y el de la última fecha, donde enfrenta a Nacional por ese famoso cupo a Copa Libertadores. Para cerrar, ya esto periodísticamente hablando, ¿salva el año Olimpia si gana la Copa Paraguay y si llega a ganar la Supercopa, crees, o no salva el año? Bueno, en los equipos grandes, Cerro, Olimpia, Guaraní, lo voy a incluir a mi equipo Luque, necesitan ganarlo, salvar el año. Yo creo que no, porque se prepararon para ganar el campeonato, no para ganar un campeonato como es la Copa, lo que va a disputar el día de hoy.
pero el objetivo principal de todo es lo que ya ganó el equipo de Libertad y la posibilidad este fin de semana de Guaraní o de Cerro, así que van a dar una vuelta olímpica, una sonrisa, pero no una alegría. Ahí, mira, ayer decía la misma palabra el referente de Olimpia, que te dije, sonrisa. No euforia era el tema. Entonces no salva, che, mira. No salva, no salva. Bueno, profe, un placer de saludarte. Cariño grande. El abrazo bueno, siempre. gracias, un abrazo grandote y bueno, que veamos un buen partido y un buen arbitraje, porque hay muchas quejas, principalmente del lado de Sol de América. No, Figueiredo, el presidente de Sol de América, está enfurecido, pero está... Vos sabés que José Méndez, el árbitro de hoy, Díaz de Ibar, va a estar en el VAR. La única nota, me dijo Miguel Figueiredo, que presentó en el año Sol de América, la única, fue para que ya no dirija José Méndez los partidos de Sol de América, porque hubo un partido Sol de América River, donde realmente hay que decir, yo recuerdo, le cobraron un penal a Sol de América que inexistente totalmente. Sobre la hora. Y vos sabés que lo desprogramaron a José Méndez. Claro. Aparte en esa época Sol de América peleaba el descenso con River directo. Sí, y por eso estaba y lo que dice Figueiredo, tenían 15 árbitros para equivocarse, ¿por qué le pusieron a José Méndez? Es un reclamo muy fuerte que hizo Figueiredo. Y sí, bueno, esperemos, por eso te dije, que no solamente el árbitro, sino el VAR funcionen en la tardecita noche de hoy para ver un buen partido y que no haya quejas el día de mañana. Un abrazo grandote, ya estoy a punto de maquillarme porque... Anda, profe. Saluda a Edwin y a los muchachos, a Jorge, a todos ahí, ¿sí? Gracias, un abrazo grandote. Un abrazo, gracias, profe. Héctor Eduardo Corte, ex técnico, campeón con Sol de América en 1991. Llegaban de la misma manera, se puede decir. O sea, porque el favorito para ese partido era Cerro. No, ultra favorito. ¿Verdad? Y acá no es ultra favorito Olimpia, Chupo. Anda con una onda con ultra. Olimpia. No. La última vez se le ganó Olimpia. Yo te diría, ¿vos de dónde es lo que venís desde ayer? Vamos a darle optimismo. Porque el hincha ¿Vos querés mimar siempre nomás al Olimpia? ¿Querés mimar nomás al Olimpia? ¿Qué es lo que...? No, en serio. No. Mimar. Una altura con... ¿Por qué no tiene una cosa de... Pero cuando se la mampara. Johnny ayer te tiró una bomba. ¿A mí qué? ¿Qué te tiró? ¿Pero por qué viniste tan nervioso? No, nervioso. Y Gerardo le tiró una bomba a Ariel. Ahora se está generando... Germolelo que le tiró una bomba a la gente de Sol y la gente de Guaraní. Yo quiero hacer una aclaración. Yo soy crítico cuando debo ser, hago las preguntas cuando debe ser, escucho las dos campanas, no tengo ningún problema, puertas abiertas para todos. Ahora, te voy a decir una cosa, hermano. Yo estoy hablando del mismo futbolero, del mismo futbolístico que necesita el hincha Olimpia. Porque, ¿qué es lo que pasa con el hincha Olimpia? El hincha Olimpia está hastiado de que nosotros los periodistas le llamemos solamente a los dirigentes a hablarle de cuenta, problema, polenta, que fulano, que ya se va a rematar, que ya se va a ir, que la deuda de Erly González, ya sabemos todo eso. Ya no está cambiando, salvo que haya una nueva noticia. Ahí vamos a entrar a nosotros en la nueva o buena o mala noticia. ¿Se entiende, verdad? Pero ahora pues estamos en las puertas de un campeonato de la Copa Paraguay y después la Supercopa, que según ustedes dicen que no salva al año. Está bien. Y ya reformulaste ya tu pregunta. Bueno. Ya tuviste que agregarla hasta la Copa, la Supercopa y, pero Héctor te dijo que ayer también ya lo dice. Pero Héctor ya te dijo que ayer también ya lo dice. No, lo que yo te digo, pero yo no te estoy cuestionando que no le llame a los dirigentes por la deuda. Vos arrancaste diciendo, si es ultra favorito Olimpia. Yo dije, ¿cómo que ultra favorito? Y bueno, pero para mí es favorito Olimpia. Y está bien. Mira el plantel que tiene Olimpia. Hoy juega Derly González, juega con Roque. ¿Hace cuánto jugaron Sol y Olimpia? ¿Hace cuánto jugaron Sol y Olimpia? Me vas a decir que le ganó los dos partidos. Yo sé. No, pero el último. Ya con Julio César y muchos. O sea, podemos decir es favorito, sí, pero de ahí que sea ultra favorito. Es favorito, pero no es ultra favorito.
Yo creo que llegan en igualdad de condiciones. Igualdad de no, peor todavía ¿Cómo que peor? Bruno, fíjate la levantada que tuvo Sol en los últimos partidos del torneo. Es que Sol es muy buen equipo, yo no te estoy contradiciendo. Mira, si por vos me eso, decís, por si este eso partido quiero era comparar aquel Bruno, 91 no. trayendo a esta época. ¿Sabes dónde yo te compraría el favoritismo de Olimpia? No, yo estoy preguntando. No, por eso te digo, para que se entienda. Si yo agarro sus últimas actuaciones de los finalistas, que fue la semifinal de este mismo certamen, sí te digo, porque Olimpia fue superior a Libertad y Sol se salvó de quedar eliminado contra Tembetario. Allí Olimpia fue mucho más que Sol de América en la instancia de semifinales. Pero ¿qué pasó? Después de eso jugaron 2 partidos más por el torneo local. Y allí Olimpia bajó en relación a lo que hizo contra Libertad y Sol levantó tanto que lo que aquella vez habíamos especulado, Sol no iba a poner el equipo titular si no se salvaba. Se da la postergación de la fecha que se iba a jugar el miércoles pasado y hoy puede poner absolutamente todo, hasta el punto que Miguel Figueredo pegó el grito al cielo, que para mí tampoco entra en esa categoría, porque si no, que si yo pido que no me dirija, y mira que creo que le hicieron caso. Después podemos discutir, pero no sé si hoy va a entrar condicionado para perjudicarle a Sol de América, pero fíjate la importancia que tiene Sol para Sol esta Copa Paraguay. ¿Por qué? Porque se salvó del descenso. ¿Y porque si va a ir a la Sudamericana? ¿O ya está en la Sudamericana? Cuando eliminó a Tembetario ya se había clasificado. Claro. Yo pregunto, Federico, Ariel, hablen también ustedes. Acá me dice un dirigente de Cerro que en aquel 91 Cerro tenía 4 jugadores separados. Esa no fue la famosa historia. 4 jugadores titulares separados y un quilombo entre directivos y jugadores, dice. Un dirigente. Esa no es la alto. Separación de Cachito y compañía. No. O esa Esa mucho fue después. más adelante. Mucho después. Fines de los Mucho 90. después. Mucho después. Fines de los 90 la de Cachito. Que te tire más datos sobre eso. Un par de nombres, por favor, señor dirigente. Pero era tan ultra que siempre en ese programa Bueno, esto me dice él. No, por eso. Y leo porque claro, estuvo cerca en aquel momento. El estadio ¿no? estaba colmado de la gente de Cerro y toda Quinta estaba para el festejo del Cerro. Y los jugadores, después que salen campeón, tienen que pedir permiso a un local gastronómico y se fueron comiendo empanadas. Porque todas las parrillas, esa época donde las parrillas eran no sobre Quinta, era un... Y bueno, tuvieron que pedir permiso porque no se dio la celebración. Bueno, atendé, escuchamos a ver si te convence. Ariel no está hablando todavía, pero sí, como es televisión se ve su cara que está, se ríe, está como que irónico, está... pone su mano entre labios de filósofo. Mira un poco. Pedro Garay, uno de los separados. El otro Ángel Sotelo, no, eran pesos pesados. ¿Y por qué fue Sotelo y dice que había conflicto con los directivos. 2 más, Sotelo fue la figura en el 90. Hace el gol contra Libertad. Pero mira que yo leí el equipo y me pareció que los 2 estaban, Equipazo era. Fíjate, Ariel. Hoy en la primera mañana. Bueno, pero escuchaste equipo, Ariel. A ver. Gastón Olveira. Sí. Sergio Otálvaro. Saúl Salcedo, Antolina Alcaraz, Iván Torres, Alejandro Silva, Hugo Quintana, Richard Ortiz, Fernando Cardoso, Roque Santa Cruz y Derlis González. Los mismos que están en la última zona de la tabla. Penúltima. Y por saldo de goles. Si se da una combinación de resultados puede quedar último por eso. Olimpia. Yo no, por eso para mí no, Olimpia de ninguna manera es favorito. No es favorito. No. Ya Sol es bravo, Yo transmití el partido. Yo transmití el partido de Sol y Sol va a jugar con su máximo potencial. A ver, espera, te canto lo de Sol, escuchá lo de Sol. Nicolás Campisi, que es muy buen arquero. Sí. Víctor Ayala, Miguel Jaquet, Gustavo Mencia y Gabriel Báez. Muy buen equipo el de Sol. Por eso. Espera, atendé. Iván Casal, Rodrigo Rojas, Fernando Godoy y Diego Godoy. Y arriba este tremendo jugador, Francisco da Costa y Javier Toledo. Mirá que Sol de América, Olimpia se descuida en una contra te liquida Sol. Y para entrarle, ¿sabes cómo es duro?
Meteor, Cerramos se con una agrupa vez, bien, que se vamos agrupa para bien. Creció mucho Rodrigo Rojas. Rodrigo volvió a su nivel. Víctor Ayala, buen jugador, tiene una dupla fuerte. En la defensa y adelante ni hablar. La otra vez los dos goles, o los 2 goles de los 3 que hicieron fueron parte de la dupla. Casal está en un gran momento. O sea, equiparó muchas cosas. Olimpia tiene más apellido, pero Sol está teniendo muy buenos rendimientos. O sea, no hay forma de levantarle Entonces el está- espíritu al hincha No, al olímpico. revés, no, al no. revés. Lo que yo no quiero es mentirle. No, pero lo que voy a decir, Bruno, Esta mesa. no, pero no, Ponen por lo que dijo Johnny y lo que dijo Gerardo ayer. No, yo estoy diciendo, pregunto, yo voy a decir, para mí Olimpia llega como favorito. Bueno. Para mí. está bien. Para mí Está bien. Olimpia es favorito. Muy bien. Por la historia, por el peso, por la camiseta, por las finales que juega. Yo creo que todo eso Por- que por- decís bueno, es espera. lo que hace que Y- para mí y Sol no esta- sea favorito. Y pero es no, una no. motivación para el jugador del Olimpia esta final ganarla y tratar de buscar la Supercopa y cerrar con una sonrisa el año. Porque este año es para olvidar lo que hizo Olimpia. Vamos a ser sinceros. Ok, ya, entonces bueno, a no, eso, no salva el año, ¿verdad? a eso, no. Ok. A eso sumale toda la cuestión económica y todo este entramado quilombo que hay en el Olimpia económicamente. Yo creo hablando. que para la Ahora, inspiración económica es mal partido el domingo, ¿eh? La dirigencia, Cardona me imagino le habrá dicho, mira, si entramos acá, no, Olimpia hay contra 150.000 Nacional, esto, para los, No. te digo, para los jugadores, desde lo económico. es clave ir a la Copa Libertadores para Olimpia. Sí. Es clave. Yo lo que te digo es todo eso que citaste, que siempre se cita y se hace mucho énfasis cuando futbolísticamente no está el equipo. Y es algo que se viene arrastrando hace 24 meses. Es lo que a mí me hace decir que Sol no es favorito. Pero no, o sea, ya sería darle demasiado changüí, porque futbolísticamente llega mejor Sol, pero por todo eso que dijiste, y yo te voy a sumar otro elemento. Olimpia es el equipo que mejor ratio tiene de tanda de penales. Tanda de penales, Olimpia es casi invencible. Olimpia no es que va hoy a entrar a proponer. No, yo... Eso es lo que quería pensar. O sea, no creo que llegue, no quiero que Olimpia partido 90 minutos. quiera llegar a los penales. Vos pensás que Olimpia va a salir a buscar, y vos pensás que Sudamérica va a salir a jugar como salió contra Cerro, que hizo un buen partido pero se comió 3. No, yo le preguntaría a Ariel cómo fue el partido de Sol Olimpia. Admitiendo que no, el primer tiempo fue horrible. Pero un partido, también se jugó con un calor. un partido de cero motivación era, ¿verdad? mucho calor. Porque en esa misma cancha habían jugado antes un lunes, un partido que transmitimos Olimpia Luqueño. El único que ganó de local. A la misma hora el calor y la desmotivación era horrible, pero iba a ser otra cosa. Yo creo que Derli, Roque y compañía van a salir a jugar a full. Ahora hay que ver si Sol América dónde sale a apretar. A Cerro la salió a apretar, dejó muchos espacios. Yo creo que la dupla, ya que Mencia no es para dejar espacios. Ellos tienen que tener uno que es Godoy. Godoy es el más obediente de todos los volantes. Y creo que va a salir a esperar un poco, porque con Casal y 2 delanteros como lo que tiene, Casal lo volvió poder, pero- loco Otálvaro la vez pasada. Sí. Ojo, por la A izquierda. todo, A Sí, todo con lo viene volviendo velocidad, loco. con velocidad. La otra vez contra Nacional fue gran figura en el último partido. Por eso decía que está pasando su mejor momento. Casal, Godoy, volante central, me encanta. Y Rodrigo a jugar muy motivado de vuelta. El Rorro Rojas, sí, Bruno. El Rorro Rojas, lo Sí, que le decía ahora. sí, Bueno, sí. Rorro. ¿Y así no le decían antes? El Rorro es. Rorro. Federico, para cerrar Sí. limpio. Sí. Para vos, partido parejo, llega mejor Olimpia, favorito Olimpia o es favorito Sudamérica. ¿Para sacar el limpio o no? Yo lo que creo que futbolísticamente están parejos, pero yo creo que el de Olimpia tiene el plus de saber jugar más este tipo de partidos. ¿Favorito Olimpia? Jugaron muchas finales, partidos decisivos que no sé cómo va a reaccionar algún jugador de Sol, ¿verdad? Pero futbolísticamente hasta Sudamérica está en ascenso y Olimpia está con altibajos. ¿Favorito Olimpia? Sí, para mí es favorito. Levemente, levemente ¿querés ponerle esa palabra? levemente por lo que te dije, por el tema de jugadores que están más acostumbrados a este tipo de partidos. Bueno, como está fue el año pasado, con Guaraní, con Cerro y toda esa cuestión que sabemos se había dado con Gorosito. Levemente favorito para Federico. Vamos a ir a Ariel y a Chum para ver. Vamos a sacar en limpio las cosas, señores. Dale.
Ahora renova tu pickup por una Ford Ranger 2022 con entrega inmediata. Acércate a Tapero Villa y tasamos tu usado como parte de pago. Ranger, la única con 5 años de garantía, la verdadera raza fuerte Ford. Te esperamos en Tapero Villa. Contactos al 021-671-900. Ahora en Coarco, hace tu inspección técnica vehicular para Asunción. Te esperamos en Teniente Rolón Viera 2760 a 200 metros de Fernando de la Mora y Médicos del Chaco. Coarco, cerca y rápido. Quiniela TT se renueva y lanza su nueva imagen, manteniendo la misma tradición y compromiso con sus apostadores desde hace más de 5 años. Seguí jugando con tu quinielero amigo, porque jugando legal ganamos todos. Seguinos en Facebook e Instagram como @QuinielaTT. Quiniela TT, comprometidos con todo un país. En AR Electricidad encontrarás una amplia variedad de materiales eléctricos, la mejor calidad y a precios inigualables. Visita nuestro local en Avenida Fernando de la Mora, casi que Lambaré, o llámanos al 021-550-189, ventas al por mayor y menor. También estamos en Facebook como AR Electricidad SRL. AR Electricidad, precio y calidad. Redescubrí los yogures Tregol con cereales, con nueva imagen y el mismo sabor de siempre, en sus 3 variedades sucosas, Nesquik y Trix del Estlé, con la calidad de la cooperativa Yorkshire. Lactos Trebol, nutre tus emociones. Bajo la tecnología IQF o congelación rápida de manera individual, las presas no se peguen entre sí y viene con un práctico cierre CB que facilita guardar lo que haya quedado del producto. Filets, lomitos, tiritas y cubitos de pechuga, patitas, caderitas, alitas, muslitos de ala y pasariño. Búscalos en la sección de congelados de los supermercados y puntos de venta del país. Pechugón, paraguayo como vos. Te hago una pregunta, presidente. ¿Ustedes van a seguir apoyando la gestión de Elizondo? Ustedes los presidentes, digo. No sé los otros, ¿verdad? Pero para mí fue una gran decisión con esto. Pareciera que lo único que no podía, o sea, no se le pidió, que no tenía para equivocarse con, no sé, 15 árbitros más. Y el único, me parece un despropósito, ¿verdad? ¿Le sacás tu voto de confianza ahora? Sí. Ahora, o sea... Ahora mismo. Como decía Recanate, grabá Bruno. Bueno. Le retiro la confianza. Ariel dijo, si gana la Copa Paraguay no es relevante, pero si gana la Supercopa sí. Y Federico está con la tesitura de Ariel también, que si gana la Supercopa, o sea, gana la Copa Paraguay y la Supercopa sí, pero si gana la Copa Paraguay no más. Y más si es el clásico, puede ser Olimpia Cerro o puede ser Olimpia versus Libertad. ¿Verdad? Igual, lógicamente el clásico es clásico, ¿verdad? Sí, pero ganarle a Libertad o a la Olimpia no le desagrada para nada, ¿verdad? Porque hay una rivalidad muy fuerte ahora. Sí. Entonces, bueno, ¿y cuál es tu opinión, Johnny? Totalmente de acuerdo con Ariel y con Federico. Si se gana la Copa Paraguay, no va a ser algo muy importante, pero esa Copa Paraguay te lleva a ganar también la Supercopa y le vas a ganar al mejor del campeonato, que será o Cerro Porteño o Libertad. Entonces, anímicamente el plantel queda bien, el grupo, el presidente, con en menos de un mes va a tener los títulos, la Copa Paraguay y también la Supercopa para el propio Julio César Cáceres. Me parece que una mirada muy pesimista de Daniel Chum, pero se respeta, y estoy con Ariel y con Federico. ¿Vos escuchaste alguna vez que un chico de clase alta, económicamente hablando, haya utilizado la palabra gendí, por ejemplo, Gerardo? ¿O sí? Y muy poco. A lo sumo se prende, dicen las personas grandes, los chicos no. Pero nosotros los comunes sí. Pero yo trato, prácticamente me hago una promesa en el día de no decir gendí jaerere, Dios mío. En serio te digo, antes de poner el pie a la mañana me hago esa promesa de no pronunciar esas palabras. Ya de paraguayo, o sea, ay. Erea y gendí. Cuando escuchas de que sale de mi boca, dame un coscorrón.
No. ¿Pero por qué, Gerardo? Claro, Mira, yo te juro que entre Johnny y Gerardo no sé quién es más utilizo. ¿Por qué te...? Gusta, y no me gusta, no, y no utilizo. Y vos sabés que ese Herea. Ese los periodistas usan muchísimo ahora, no sé por qué. Sí. No, y... ¿Sabes quién usa mucho Herea? Ariel Julián Mareco. Y no sé, todos los paraguayos, bien de recursos, y hablamos muy poquito. ¿No? Mira, le está matando por Ariel, grabame esto. Johnny le mató a Chum, ahora Gerardo le mata. Yo no me refiero a Ariel. Pero dice, Gerardo dice que todos los paraguayos hablamos así. Bueno, ¿escucharon? Sí. Primero lo de Figueiredo y después Johnny versus Chun y Gerardo tiro. Pero yo lo que no entiendo, o sea, pero según entonces Federico y Ariel, según lo que dijo Johnny, salva el año si gana la Supercopa. No. Sí, porque yo lo que dije fue... Para mí Olimpia salva el año si gana la Copa Paraguay y la Supercopa. Claro, Sí, y Federico también dijo eso. El único que no estuvo de acuerdo fue que Dani lo planteó más del lado institucional, donde no salva el año efectivamente. Claro, deportivamente hablamos del humor de los hinchas. Sí, el humor de los hinchas, le gana Cerro y Exacto. Tu papá y toda esa cuestión, pero primero tiene que ganar hoy. Y ni hablar si clasifica, como me escribió ayer Tito Cristaldo, caracterizado hincha Olimpia, nos escucha siempre. Y si hace el doblete pero queda afuera. Pero si hace los tres, dice. No. O sea, el equipo que está penúltimo en el torneo puede conseguir 3 objetivos, ganar 2 copas y clasificar a una en 3 partidos, porque se puede dar. El que mira el vaso bien lleno, ¿verdad? Puede ganar la Copa Paraguay, el domingo clasificar a la Libertadores, por más que sea otra etapa bastante relegada, y después estar con el tema de la Supercopa. Ese guiño le da a un plantel que no llega bien, que tiene muchas intermitencias, y hay que ver cómo reacciona en el primero de los 3 desafíos en pocos días hoy. Pasamos el limpio, vamos con Ariel. Según Federico, levemente favorito Olimpia. Vamos con Ariel, Olimpia solo y la Supercopa 19 horas. A la hora de construir o refaccionar, las soluciones Guairá Pisos cuenta con la mejor variedad y calidad de productos y con los precios más convenientes del mercado. Pisos cerámicos, Secafi, piso fuerte, porcelanatos de la marca Delta y Embramaco, en diferentes formatos, diseños pulidos y esmaltados. Las mejores marcas en griferías, encontralos en los 4 locales de Guairá Pisos Sanitarios. Lactolanda te invita a cambiar el mundo desde los detalles. Volvamos a sonreír, volvamos a saludar y abrazar, volvamos a creer que todo puede mejorar. Disfruta y compartir Lactolanda, la marca láctea número 1, la salud de cada día. Candilejas, con las mejores máquinas del país, te espera. Viernes 3, show en vivo de Fusión Latina, 21 horas, barra libre de tragos. Sábado 4, DJ Rodrigo en vivo, 17 horas, sorteos hasta 1.700.000 guaraníes en créditos. Vení a Candilejas y recibí cupones para el sorteo especial de fin de año. Candilejas, tu lugar de entretenimiento, siempre respetando el protocolo sanitario. Bruselas, casi San Martín. No existe favoritismo alguno en este partido. Yo creo que se trata de fuerzas parejas. Ojo que Sol es el tercero en el campeonato, una campaña extraordinaria esta del segundo semestre de Pumpido, de la mano de Pumpido, y gracias a esta campaña se salvó de todo. Y es un equipo que está compacto, sólido, que está en alza en los últimos partidos. Olimpia ya sabe perfectamente, tuvo una muestra hace poquito cuando perdió por 1-0 con aquel tanto de Rodrigo Rojas. Y Olimpia hasta ahora es un equipo indefinido, de repente bien, otro día mal. Es decir, uno no puede establecer o formar una opinión sobre ya terminada. Olimpia 1 es un producto acabado, a pesar que básicamente son los jugadores de siempre, desde hace rato, pero que son ciclotípicos. Un día bien, otro día mal. Hoy, por ejemplo, a diferencia de lo que había sido anteriormente, cuando hasta se dejó afuera a Alex Silva por varios partidos, Cardoso, Sosa había jugado el último partido como carrilero, ¿verdad? Como extremo. Sí. Contra la Libertad arrancó él a la izquierda. Sí. Fue cambiado las dos veces. Claro, ahora lo haría Cardoso, que también jugó a la derecha cuando no estaba Alex Silva. Me parece que los dos jugaron, ¿eh? ¿Quién? Porque Willy también había perdido el puesto.
Claro, Cardoso a la derecha y Sosa a la izquierda. Sosa, Richard con... Se intercambiaban. Por eso digo, respeto a lo que está diciendo, digo que tiene muchos cambios posicionales. Sí, el tema es que vuelven los veteranos. Vuelve Torres y vuelve Ale. ¿Se acuerdan cuando dijimos Cáceres? Mirá y en la Copa Paraguay iban a volver los veteranos. Y Alcaraz. Todos levantaban la mano, nos toca a nosotros. En la campaña de Sol, el Cerro 37, Guaraní 35, Sol de América 28. 28 puntos recogidos en este presente campeonato. Y creo que hay condiciones igualitarias en cuanto a lo que tiene que ver con las posibilidades de ambos. En mi caso yo considero también, porque si, por eso yo citaba inclusive lo del Olimpia en el mata-mata, o en este caso mata. O sea, es un equipo que el clausura del año pasado lo gana de esa forma. Tiene bien trabajado, sea Aguilar u Olveira, y el tema de los penaleros, porque todos los otros elementos hacen que uno diga que llega mejor Sol, pero hay igualdad de condiciones justamente por esa fuerza que tiene. Y al ser un partido único y que no hay ni alargue, no hay una extensión, Olimpia en los últimos 2 años ha sido el mejor en el tema de tanda de penales. Y así también eliminó a Libertad. Sol también hizo lo mismo contra Tembetare. Entonces yo creo que por eso pongo freno de mano con el tema de darle el favoritismo a Sol, que futbolísticamente llega mejor. Y en el caso de Olimpia va a depender mucho el famoso cómo se inspiran o cómo se despertaron los veteranos, porque uno tenía a 2 elementos para decir, mira un poco, Julio César Cáceres está jugando en sentar a los veteranos y jugarse por los chicos. El caso de Mateo Gamarra sobre Tito Torres y el caso de Fernando Cardoso sobre Alejandro Silva. El mal momento de Willy Mendieta hace que Cardoso no pierda el puesto, pero sí vaya al otro perfil para que vuelva el uruguayo, y también Tito Torres vuelve para ser el marcador de punta por el sector izquierdo. Este año la palabra más utilizada es reinventarse, y Tres Leones no quiso quedarse atrás, por eso te invita a probar sus nuevos rones naturales: coco, frutos rojos, limón, borcuya, frutas frescas en una botella. Tres Leones Ron. Llegó diciembre, llega Navidad, fin de año y la mejor oportunidad para renovar tu smartphone, la Feria Tigo. Durante todo diciembre aprovecha la Feria Tigo para llevarte un smartphone nuevo y financiar hasta en 24 cuotas sin intereses. Descuentos en equipos con planes postpago y también smartphone prepagos para compras al contado. Ingresa a compras.tigo.com.py o en todas las tiendas del país. No te pierdas la Feria Tigo, porque tener tu smartphone contigo te conviene más. Arrancamos la nueva subasta de Movipuja, vale de combustible de 2 millones de guaraníes. Ingresa ya a www.movipuja.com. Si todavía no te registraste, hacelo ahora. Y oferta hasta este 13 de diciembre. Tu oferta puede ser la mínima y única, y podés finalizar este año y arrancar el 2022 con tanque lleno. Oferta ya, Movipuja. Bueno, cerrado el capítulo Olimpia Sol por ahora. Vamos a meternos de lleno a Cerro Porteño Guaraní, señores. ¿Qué partido se viene el sábado? ¿Puedo decir algo? Y no sé si van a coincidir conmigo. Quiero duple Gerardo Juanma, por favor. Gerardo está en Guaraní, móvil en vivo, Guaraní, móvil personal. ¿Cómo te va, Gerardo? Bien, Bruno, el saludo para vos, a los compañeros de la audiencia. Efectivamente, aquí sede del Club Guaraní, específicamente traspasé lo que es la avenida Eusebio Ayala, no tiene la actividad, el fervor que tenía ayer a estas horas, porque bien temprano se vinieron los socios, porque exclusivamente fue la venta para socios, por fin se aclaró. Mañana se va a hacer al público en general, pero atención, ya no quedan entradas para el sector preferencial, fueron vendidas en su totalidad, solamente quedan para el sector de graderías. Y para la visita se estima que 200 entradas aproximadamente la administración del Club Guaraní va a enviar a Cerro Porteño para que ellos puedan vender.
y acaban de retirarse los que trabajan aquí en el estadio, estaban cortando el pasto, otros ubicando butacas en el sector asignado para los visitantes. 200 butacas para este partido ubica la directiva de Guaraní, ahí donde normalmente reciben a los visitantes. Ya quiero ver esas butacas después del partido, cualquiera sea el resultado, volando por los aires. No. Sí, pero es que así la gente. Deja tuyo esa cosa y porá. No. Ojalá me equivoque, Ojalá que no haya problema, hermano. No se equivoca ni un poco, porque Gerardo, hasta achicaron el lugar para visitantes, ¿eh? Sí, hay un tejido que suelen mover. La valla esa. Sí, la valla, exactamente, Federico. Esa valla cada vez lleva más hacia la vocacional, achicando ese sector, sí. Claro, porque habíamos estado en Olimpia, en Guaraní Luqueño, Guaraní River, y el sector era ponerle 70-30. Ahora el sector de la gradilla 80-20 viene a ser. Sí. Se ve que te trabajaron muy bien por el campo de juego, ¿eh? Impecable está, Federico. Hermoso. Impecable, sí. ¿Estas fotos son tuyas, Gerardo? Sí. Ah, felicidades, muy bien. Bueno, vamos a usarlo en las redes, Twitty, por favor. La foto de antes, sí. Bueno, muy bien. Gerardo, vamos allá a la cuestión del fútbol. Está Juanma también ya para hablar de Cerro Porteño. Se viene la gran final el sábado. Acá ya no hay especulación porque Guaraní tiene que ganar, no hay partido extra. Con el empate gana la doble oportunidad, como le llaman en la postala. Cerro es campeón. Quiero decir lo siguiente. Me parece que el horario no es bueno, porque es un horario nocturno, muy nocturno, o sea, 20:30, el partido va a terminar allá por las 22:30, 23. Yo no tengo buenos recuerdos de... Ustedes recuerdan que una vez inclusive entraron a las vitrinas del club Guaraní, que hubo destrozos. Recuerdo una época también, inclusive un hincha guaraní sacó un arma de fuego, empezó a disparar sobre la avenida José de Ayala. Yo no estoy equivocándome, no estoy trascolado. No, ese fue el día de Olimpia Guaraní, cerraban en Guaraní el torneo y Cerro festejaba su título en el Defensor del Chaco. Fue mucha gente de Defensores y se encontraban los tres en Eusebio Ayala, Fernando La Mora. Sí. Me acuerdo que incluso los hinchas de Cerro pasaban los de Guaraní y los Olimpia entraban a saquear las vitrinas. Fue un domingo muy caótico. Pero ¿te acuerdas que hubo disparo? Claro, sobre Eusebio Ayala. Un hincha de... Sobre Eusebio Ayala. Sí. Le disparaba a los ómnibus de hinchas de Cerro que pasaban. Sí, no, por eso yo no tengo buenos recuerdos. Y eso me preocupa. De forma simultánea. O sea, primero fue lo de Cerro. Claro. Por eso cuando termina el partido en Sajonia y la gente... Y eso dijimos nosotros, habían programado mal. Porque hicieron que termine un partido primero y después lógicamente que iban a colisionar prácticamente programado como para que se encuentren, ¿verdad? Pero tuvieron en cuenta esa programación. Claro, Bruno, pero ¿sabes lo que pasa? Por eso el tema de la manta. Aquella vez, ¿por qué programaron? Porque el partido de mayor convocatoria iba a ser el de Cerro, el Defensor. Entonces programaron ese partido más temprano y el partido que ya no tenía relevancia deportiva pusieron bien tarde. Porque si no se ponían al revés, iba a decir, espera, vos querés que la gente vaya a festejar y tu partido lo pones a las 8 de la noche. Acá es la inversa. También porque yo me pregunto, no, pues la gente ¿por qué no a la inversa? Me dirán, no, Cerro y Guaraní, porque los jugadores y los técnicos dicen, más tarde mejor por el tema del calor. Pero creo que pudieron haber encontrado mejor, primero el tema del día. Por eso cuando se decía domingo, dije, miran, porque hay una final de la Copa Paraguay, no me sorprendería que se dé esta particularidad que primero se defina el torneo y después definan el cupo. Claro, para los que nos preguntaron por qué Sol América no recibe el trato de Olimpia, porque Sol América no se juega nada en la última fecha, ¿verdad? Porque dicen, ¿por qué Olimpia le dan domingo y a Sol no? Acá dice que también jugó la final, ¿verdad? Guaraní Olimpia fue temprano, igual hubo quilombo, dice. No, pero el partido que recuerda Bruno es el de la tarde. Claro. Está recordando otro. Claro, pero este fue el único partido del día sábado. Supone, para Bruno, todos los antecedentes negativos que vos estás diciendo, malos antecedentes. Espera, aquí no sé a quién escucharle.
Eso te estoy diciendo, no. Este también es único en el sentido de que no hay simultaneidad. Bueno, ya sé, pero porque inclusive hay amenaza de la barra de Cerro de que se quieran ir sobre Ciudad ya la colocaron una pantalla gigante para ver el partido. Bueno, acá lo que es lo siguiente. Y eso pasamos el audio nosotros, no es que estamos inventando. Gente de seguridad es para tomar muy en serio esto. ¿Con quién podemos hablar? ¿Quién es el encargado de seguridad de este partido? Yo creo, Bruno, para terminar nomás, que todos esos hechos negativos que engendraron violencia en partidos anteriores, citaste lo que pasó en la Copa, el asalto de la vitrina de Guaraní y lo que pasó con la hinchada de Cerro Guaraní, tiene que ser de lección para tomar medidas preventivas del caso. Ahora, pregunto, Ariel, ¿a qué hora, por ejemplo, se hubiese programado? Porque, ¿sabes cuál es la otra cuestión que te saben a decir? Sí. No, que si programan, por ejemplo, a las 5 de la tarde, porque el tema es el siguiente, que haya luz natural. Porque escúchame, Ariel. Si hay luz natural, el trabajo para la policía es más fácil. Y también los violentos saben que están más a la exposición y al descubierto, pero si es de noche es más complicado, es muy tarde, termina muy tarde y Dios quiera que no pase nada, ¿verdad? Trabaja un poco la policía, Bruno, por favor. Y bueno, y vamos a llamar a los encargados, pero a lo que voy cuando quieren trabajar bien, cuando se hizo aquel primer clásico, fue impecable la nueva olla de trabajo de la Policía Nacional, pero se tomaron muy en serio. La Policía Nacional es muy capaz cuando quiere. No, totalmente de acuerdo con vos, totalmente. Hay policía muy capaz, cuando toman en serio y realmente trabajan. ¿Sabes? Con prevención, totalmente. Ahí no hay ningún problema. Totalmente. Ahora, te voy a decir una cosa. Si se programaba, por ejemplo, el partido a las 5 de la tarde, te van a salir a decir, no, pero el sol, el calor. Y bueno, y por eso te estoy diciendo. Entonces, 18 horas, igual a lo mejor a las 20 termina el partido. Igual en... ¿Cuánto? ¿3.000 personas? No, pero... Gente de la Policía Nacional. No, yo te voy a decir... personas, mira, bueno, listo. Alberto Acosta, el presidente de Guaraní, dijo ayer que 2 cuadras antes van a ser ya los anillos de seguridad. Perfecto. Perdón por la hierba del TR. ¿Qué estaba diciendo, perdón? ¿En qué estábamos? No, ellos van a hacer el anillo de seguridad, pero eso... Sí. No, quería completar nomás esto, Federico. ¿A qué hora programabas? Si ponía a las 5, terminaba así con luz natural el partido, ¿verdad? Sí. Pero te van a decir, no, por el calor... y yo entiendo también porque los jugadores van a sentir el rigor del calor, pero se notó en los primeros tiempos que hablamos. Estamos en Paraguay, hermano querido. ¿Cuándo es lo que...? Dani, a las 5 de la tarde no es tan fuerte el calor como a las 3 de la tarde, por ejemplo. No, Bruno. Es un calor húmedo, yo sé. Estamos la base que no se puede, hay luego un decreto. O sea, a las 5 no se puede jugar. Calor. Yo corro a las 6, 7 de la noche. Esto a las 5 es... Bueno, pero igual termina la noche. No, ya sé, pero, por ejemplo, estos partidos que estamos recordando, ese Solo Olimpia, ese fue a las 6 de la tarde. Olimpia Luqueño. Policiales buscar, después meter a los móviles. Por eso digo, acá el tema es, siempre cuando hablamos de la seguridad, se parte de una premisa de que vamos a normalizar una irregularidad. Vos recordás el tema del audio. A ver, ¿por qué debería haber gente en la cercanía del estadio que no tiene entrada? ¿Por qué? O sea, entonces, si yo ya quiero convivir con una irregularidad, ahí ya se va todo al mazo. Porque, y es una pena, cuando Gerardo dice ya no hay más entradas para preferencia, yo no tengo la certeza de que todas esas entradas están en manos de gente que va a asistir, entiéndase, que no sean revendedores. Pero vas a tener un aforo limitado, vas a tener a un público que no es masivo, en un sector de la ciudad donde tenés cuáles son los puntos críticos. Entonces me parece que está todo muy bien ¿Quiénes van a definido. ocupar los 200 lugares del Cerro? La otra vez fue cantado que los lugares de Olimpia en el clásico de la olla lo ocupó la barra. Claro. ¿Será que acá lo va a ocupar la barra también? ¿Y los dirigentes dónde van a estar? Y tienen 30 lugares. ¿Pero dónde van a estar los dirigentes? Yo creo que eso de poner butacas ya es un mensaje, eso de decir, ¿quiénes van allí? Claro, porque la otra vez porque esto es primera vez que hace Guaraní. Otra cosa respecto a las 2 cuadras. No, las 2 cuadras de encerrar o de bloquear. ¿Sabes cuándo se cumple? Sobre la avenida Fernando La Mora y la calle que entra derecho. Ahí sí bloquean y vos no podés pasar. Nosotros tenemos que presentar carnet de prensa para pasar, el resto de la gente no. ¿Vos bloqueás sobre el General Santos, Bruno?
y no bloqueas la avenida General Santos, bloqueas a donde comienza la misión, la calle 1811 está atrás, General Santos, y el tránsito por General Santos libre. Te puede venir los hinchas de Cerro ahí. Yo creo Claro. que un grupo. Claro. Eusebio O sea que- Ayala, vos tampoco bloqueas. No se bloquea un sábado a la noche Eusebio Ayala. No, eso ¿Dónde es... vas a bloquear dónde? No podés bloquear ahí. Es imposible. Ese es mi temor. ¿Sabes qué, Federico? ¿Sabes cuál es mi Porque temor? yo vi un Aunque tuit- se haga ese Yo vi anillo. un tuit de la plaza, vi. Un tuit de la plaza. Ah. Que el audio te lo pase cualquiera, pero este es el tuit oficial de la plaza, donde decía que iban a ir 1.500 personas. Ah, no, pero espera, yo Bueno. no voy a pasar cualquier audio, Federico. No, a mí no. me pasó una persona Está bien. que me merece, por eso aclaré, voy a pasar el audio porque me lo envía alguien que me merece y que es de Cerro Porteño. Por eso lo pasé al aire, Ahí la le pasé a policía Alberto. tiene que trabajar porque ellos Pero coordinan todo, escúchame, coordinan todo, Ariel, ellos, Federico, no. la barra, ellos le hacen, Pero le hacen escolta, le No, escoltan a la no, barra, no, ellos la saben escolta, todo. ellos- no, no. Entonces, que Ellos le le llamen, sirven- ellos le sirven a la barra. Bueno, que le llame la policía a esta gente, que Ellos- paren, ellos- que paren, ellos- que ellos negocien. ellos no le ¿No qué imponen negociar? nada a la ¿Por qué barra. van a negociar con los barras? Ariel, ¿Vos estás loco, Ariel? La policía Ariel, negocia. Ariel, Bruno, ¿en qué país Ariel, la policía negocia? ellos viven acá negociando no hay, con la no hay por barra. qué negociar nada. Ellos viven Escúchala, negociando Federico, con la barra, escúchala, pero a favor Federico. de la barra. Escucha, Un año el comisario Luque le dijo, Tote, ¿por qué me hiciste esto? Le dijo, y le rompió la cabeza al otro. No, El yo comisario sé, decía, no, yo no. sé, pero tenemos Una que cambiar cosa, alguna vez esto. No se tiene que negociar con los violentos. El domingo pasado en la cancha del Cerro. De acuerdo. Pero a la cárcel tiene que irse, pero ¿qué va a estar negociando? Pero se hace. No. Yo te digo Por favor, no. Acá lo único Entonces vamos a seguir con ese famoso, estamos en Paraguay y pesa ante Yillapote y Yo vamos a estoy de continuar. acuerdo No. contigo, pero esa Nosotros es la tenemos realidad. que emitir Los oyentes mensajes estamos viendo- correctos, no no. incorrectos. No, Que ¿qué negociar con la mensaje? barra ni con gente violenta. No. ¿En qué país? Yo no estoy noticia de un país yo no estoy policía desconociendo. corrupta. Y bueno, pero no vaya a decir que estamos Pero tirando un pero mensaje entonces vamos a erróneo. normalizar lo que no es normal, Pico. Pero claro que este país se normaliza todo Pero lo que no es nosotros normal. somos periodistas, Pero está Federico. totalmente Ariel, normalizado, nosotros somos periodistas. Y no porque sea normal está bien, hermano. Claro, no estamos. Entonces vamos a decir, nosotros no estamos quién- diciendo que nosotros está mismos bien, vamos te estamos contando lo que ocurre nomás. yo ni sé más que ustedes. ¿Qué pico ustedes me van a enseñar a mí eso? pero vos Si sos yo el que vivo está en Lambaré diciendo. Bueno, y vos y te cuando sorprendés. termina un partido en la olla en el Defensores del Chaco, yo soy víctima de Olimpia y de Cerro, que es una vergüenza, y la gente sabe lo que voy a decir. Sobre Félix Bogado, por ejemplo, hermano, por poco no te atropellan, no te sacan a patada de la avenida porque vienen los colectivos escoltados con moto y la misma policía se va y le escolta. Totalmente. Y no tienen ningún derecho. Marito tiene la escolta que tiene. Que de la también barra. estoy en contra de eso, que el presidente agarra y te cierra la ruta, te entra a contramano, hacen lo que quieren. En un país de mierda vivimos, donde no se le respeta ¿Cuál es la al discusión, pueblo y al entonces? común de la Ojalá que gente. vamos a cambiar. ¿Cuál es la discusión o el pero- mensaje Por mí, que equivocado? sea Bueno, como el Suiza, un país mensaje- ordenado, No. calle limpia, seguridad, trabajo, No. educación, ojalá, pero lamentablemente Ariel. te hago la llanta de realidad, hermano. Ariel, no quiero caer. Yo vuelvo a repetir para que se entienda bien. Yo conozco la realidad. Es correcto lo que ustedes están diciendo, pero está mal. Sí, está mal. Nosotros no podemos emitir el mensaje de que, digamos, que la policía negocie con gente violenta. Nosotros tenemos que pedirle a la policía que cambie justamente este sistema, porque si no vamos a pasar a ser cómplices de este perverso. Déjame completar, por favor. No, pero vos estás equivocando. Sí, emitir mensaje. Acá yo no emito ni un mensaje. Estoy haciendo una narrativa. Es diferente a un mensaje. Es totalmente diferente. Yo estoy narrando lo que pasa día a día. Ariel dijo, y lo que seguramente va a pasar ya el es así sábado. nomás luego y no estamos en Suiza, dijo. Yo te narré lo que pasa, no te dije que... Y yo digo que no desconozco eso. Ah, correcto. Y Vos yo te dijiste digo- Ah. que se negocie con... vos dijiste, o yo estoy loco. ¿Y por qué hacen eso siempre? Y, Ya que siempre y porque eso se fue hace diferente, siempre. Y eso bueno, fue párenle, pero él dijo. Párenle, Bueno, ya que hacen Claro, siempre. claro. Yo No, no digo que esté bien. No se Yo hice puede. una narrativa, no. vos hiciste una propuesta. Claro, No, pero no. no, lo tuyo es una Pero narrativa, se hace vos siempre, contaste pero una se hace realidad siempre. que Lo yo, que pasa siempre, que lo que yo pasa sé, siempre. pero, Federico, Claro, el vos sábado, también a sabés, la todos poca. sabemos. Todos tenemos que esquivar ahí porque encima bajan los colectivos y... No, la te moto quieren te seguir. dicen de vía, hermano, si no te vamos a cagar a patadas. Tenés que abrirte. El domingo pasado en la trifulca que hubo en Norte, la policía no entró. Entraron los hombres de chaleco, guardia, seguridad, y ellos frenaron con los líderes de la barra. La policía estaba mirando partido, no sé qué. Entonces, cuidado con Yo lo que hasta digo, dónde yo ellos no mismos estoy se haciendo involucran. un mensaje, lo que estoy diciendo. No, vos ellos- dijiste, Ariel, ellos- Ariel, o si no rectificaste nomás, no hay ningún problema. No hay ningún, cualquiera pero pudo haberse equivocado. No, para mí no hay equivocación en lo que dice Ariel.
Pero vos no sos Jesucristo tampoco para que vos vengas a sentenciar lo que acá estamos hablando. Él dijo que no sé dónde lo que saca con el tema de sentencia. Que se negocie. Dame un caso, Bruno, ya que estamos a ver, dame un operativo que se haya hecho bien porque hubo confrontación y represión. Dani, ¿sabes cuándo? cuándo? Todos los buenos operativos fueron por persuasión. No. ¿Sabes cuándo hubo buena? Porque hay toda esta conexión. ¿Sabes cuándo hubo buena organización? Cuando hubo prevención. No, pero esa prevención es porque yo ya te digo. En la olla Sudana, ese partido que él dijo, el primer partido clásico que se jugó, se armaron hasta los dientes los policías, hicieron anillo 2 y 4 cuadras antes. Pero y no si hubo escolta desde para uno. Ya sé, hermano querido. Dani, yo lo que estoy diciendo es lo siguiente, déjame completar para que se entienda la idea. Yo no desconozco la maldita realidad que tenemos, que es, lamentablemente, es perverso el sistema que tenemos. ¿Por qué? Porque acá la policía le escolta a gente que va haciendo violencia durante todo el camino, robando, rompiendo cosas, los colectivos tienen preferencia, vos tenés que salir eso no está bien, tenés que salir de su camino, escoltado por motos de la misma barra del Club Olimpia, del Cerro, de Guaraní y Luqueño, pasan todos los clubes, lastimosamente. Entonces, ese es un sistema perverso, ¿verdad? Totalmente de acuerdo. Bueno, pero segundo, yo lo que estoy diciendo nomás, mi mensaje, yo como periodista, es que la policía lo que tiene que hacer es apresarle, cagarle a patada al tipo que quiere ser. Andase eso en Alemania, en Inglaterra, ¿sabes qué? Vota a ser el revoltoso. La policía tiene el derecho y la Constitución ampara. Lo que yo estoy diciendo es constitucional. Vos no podés perturbación a la paz pública se llama. Es más, te doy en la Constitución está. Vos no podés agarrar y hacer lo que vos querés porque hay un partido y vos sos barra. Entonces la policía sabe que tiene que hacer apresarle, llevarlo y que la fiscalía le impute. Y se acabó la historia. Bueno, entonces, y tercero te voy a decir, lo que la policía tiene que hacer siempre en este tipo de eventos es trabajo de prevención. Prevención. Eso nomás lo que yo digo. Y ahora ya me callo. El tema es que todos estamos de acuerdo con la prevención. Y cuando vos estabas desarrollando tu idea, a mí me venía a la cabeza, porque todos sabemos cuál es lo ideal, y se termina desviando de lo ideal cuando ya se ha normalizado, lo que no debería ocurrir. Es lo mismo cuando uno ve desde la distancia lo que ocurría, y uno siempre quiere hablar desde la distancia, pero lastimosamente pareciera ser que no va a ser el caso. Lo que, por ejemplo, hizo uno de los presidentes de México con el narcotráfico. Vamos a la guerra, confrontación, y después tuvieron que dar marcha atrás. ¿Sí? No, tuvieron que liberarle al hijo del Chapo Guzmán porque toda la ciudad se le encerró. A lo que bueno, ese esquema de poder, por eso arrancaba diciendo con el tema de normalizar, el tema de todas esas barras. ¿Cuál es la postura institucional de los clubes en relación a eso? Entonces acá vamos con el tema de la policía. Yo cuando veo, justamente para llegar a la prevención, yo todos los operativos que he visto, donde se logra la prevención, es por persuadir, disuadir y no por una confrontación. Esa es la realidad. Y bueno, pero entonces como siempre los malos no van a ganar y los violentos se van a hacer cargo de las calles de Asunción. Dame un club, Bruno, dame un club que esté en conflicto, como en algún momento ese presidente independiente Cantero quiso hacer, acá en el fútbol local. Dame un club que diga abiertamente, no señores. Totalmente. Si acá al revés, totalmente de acuerdo. Cuando hay entradas reducidas sabemos. Es que el primer responsable es el club, porque los directivos le permiten también. Pero ¿sabes qué? Vos sabés que el tema, Dani, es que esto ya está tan enquistado y creció tanto que no lo pueden controlar ni los propios clubes. Es que cuando está tan enquistado como vos decís, y un sector, entre comillas, que puede estar aislado, que no es el sector de la policía, que no es el sector de la seguridad, llega a hacer esa confrontación, los del otro lado van a decir, vos querés esto, yo te voy a responder. Entonces es como una especie de pipa de la paz, de decir, todos nos portamos bien, pero yo quiero esto, esto y esto. Y se convive con eso. Pero Dani, acá por ejemplo, en este caso,
¿qué responsabilidad puede tener Guaraní? Porque acá nosotros lo que tenemos que entender es, lo que vos hablas ya es una cuestión mucho más profunda que el día que se sienten los dirigentes a hablar en serio y se pongan de acuerdo y digan, señores, los barras bravas, violentos, porque está el barra brava, el barra normal que va y la alienta a su club, está todo bien, perfecto. Pero está el que está metido en la droga, está el tema del barra violento y compañía, que el barra que aprieta, eso lo sabemos. Bueno, eso tienen que ser desterrados. Y para ser desterrados, los clubes tienen que ponerse de acuerdo y no le tienen más que dar entrada ni nada, ni favores, ni nada, ni de tu tía. No tienen que controlar nada. Eso es lo primero. Lo segundo, acá tenemos que entender nosotros de una buena vez que el trabajo, y también voy otra vez a la Constitución, la fuerza pública la constituyen la policía y los militares, la constituyen. En este caso, la policía es la que tiene que trabajar. Fabio, ¿por qué nadie entra a la policía? Vos le estás buscando. ¿Quién es el encargado de la policía? Vamos a hablar un poco con él. Eliseo Gaona. ¿Y dónde está Eliseo Gaona? Le podemos llamar y que nos atienda, por favor. ¿Cómo van a hacer el operativo? ¿Cómo van a trabajar? Totalmente. Acá lo que tenemos que entender, y te dejo hablar a Ariel. ¿Viste cómo estaba Gaona en el sector visitante? Bueno, acá tenemos que entender que el club local tiene que ser inclusive protegido, y la gente visitante que va tiene que ser recontra protegida también, y eso lo tiene que hacer la policía. No, es que el club es el responsable. Acá con un evento social, y justamente todos los paraguayos pagamos impuestos para que la policía haga su trabajo, y constitucionalmente la fuerza pública y que puede ejercer fuerza pública, dice su nombre, es la policía. Es la policía la que puede venir a decirte, señor, compórtese. Porque vos te vas a Inglaterra, Alemania, vos llegás a decir, acá Federico es testigo, vos también conocés mucho Europa. Vos llegaste, querés hacer pero te agarran, pero te cagan a patadas literalmente y te meten preso. No, acá ni la policía no es también toda la culpa de la policía. La policía le agarra a Juan Pérez, y Juan Pérez mañana hasta un dirigente va, paga, pone un abogado y ya le sacan otra vez. Entonces no, es algo mucho más profundo. Y acá hay mucha hipocresía también. ¿O acaso cuando se produce algún conato de violencia? Me acuerdo bien lo que pasó después de una final, me acuerdo si era futsal o básquet en el Consejo Nacional de Deportes, hoy secretaría. No, era futsal. ¿Acaso no hicieron un despliegue mediático? Uy, vamos ahora sí a hablar con el Congreso de la Nación, es hora de parar esto, salieron los grandes dirigentes del fútbol paraguayo y vamos a solucionar una vez este problema. ¿Qué pasó? Hasta que se produzca otro hecho grave, van a salir y van a decir la misma cosa, van a hacer el círculo, y ahí no salimos nunca. Ariel, poniendo un poco de calma, ¿sabes, por ejemplo, los barras lo tiraron al suelo al comisario Gaona? Y bueno. Y el comisario Gaona... Esa vez no murió una persona. ¿Murió? Claro. Sí, claro. Que se firmaron los balazos. Nosotros volvíamos a Capiatá. Que hicieron una cumbre entre... Vino el Papa... Estás muy caliente. Sí. No. Y por eso quería ir al tema de Eliseo Gaona porque a él lo tiraban al piso. Y él sabe quién lo tiraban al piso. Claro. Y pasaron 2 años ya de eso y él coordina con quién lo tiraban al piso. Entonces vos tenés que tener... No, ¿y cómo ve al policía que alguien va a le van a... esa imagen recorrió... Bueno, claro. Fue Gradería Sur, Defensor del Chaco. No, yo te hablo de Eliseo Gaona en la batalla que se refiere... No, pero hay también otra en Gradería Sur donde le pegaron a Eliseo Gaona. Claro. Sino que atropellaron y él se quedó por fin, le pisaron todo encima y él se quedó herido. Después estaba aquel comisario Caballero que en Gradería Norte le roban su pistola y era comisario, le roban la pistola. No, pero... Está lleno. Por eso me acuerdo que Willo Ávila era un comisario en la peor época de la barra, cuando tomaba mucha fuerza la barra de trote, la barra de Zoilo, y se agarraban en platea. Se agarraban cinto a cinto, me acuerdo. Totalmente. Ahí abajo de platea, la época de las bombas, fines de los 90, y ese comisario Willo Ávila trabajaba muy bien. Pues que el tipo trabajaba presencial y mano dura que tenía que darle. Y después apareció nomás el tema de la fiscalía que le pone nombre a la barra, el acercamiento, porque un fiscal, yo es que la política de persuasión, de persuasión, claro, por eso, hace rato. Por eso los cacos azules no entran más a la tribuna. Acá me pasan otro dato que es todavía le pone llamarle a alguien que nos atienda a la policía, hermano. No vamos, este programa no se va a ir si no habla alguien de la policía.
Hay otro dato que me están pasando. Will Acosta, yo dije Ávila. Sí. Will Ávila era un técnico de CBC. Will Acosta, gracias Javi Will Sánchez. Acosta. Will Acosta era un gran comisario Creo que después lo de mandaron a la eventos deportivos. frontera. Después, Bueno. por hacer la cosa bien, lo limpiaron. Bueno, acá hay otro dato no menor. Atiendan que bien lo que le voy a decir. Después vende Egar y... No sé, vamos a meterle a Juanma y a Gerardo mientras tanto, pero no es prioridad eso. Acá la seguridad es lo más importante. Después vamos a hablar a fondo de la Copa Paraguay, tenemos todas las noticias internacionales, patatín, patatán. Lo de Olimpia ya entró a informar Johnny, pasamos el equipo de Sol de América. No sé, creo que ya levemente favorito, dijo Federico Olimpia. No sé cómo vos quedaste, Ariel. No, ya está fuerza pareja. Fuerza pareja, ¿vos cómo quedaste, Dani? Sí, que sin favorito. Sin favorito, Pero bueno. quiero decir antes que yo no estoy de acuerdo que no, es lo ideal, pero lamentablemente es la norma de convivencia. Entonces no es que yo estoy acá, qué sé yo, fogoneando que la policía así tiene que manejarse con los violentos, de ninguna manera. Pero ya que estamos en un ecosistema, como se está utilizando mucho ese término, yo lo que propongo es entonces la medida de prevención a través de ese procedimiento, después que no se produzca ahora algún hecho de violencia grave en este partido. Yo estaba escuchando atentamente lo que vos decías, Bruno, y te pongo nomás el ejemplo porque ayer pasaba la grabación. Con el rol de las fuerzas públicas, por un lado la Constitución, por otro lado sabiendo que en un espectáculo deportivo tenés que tomar ciertas medidas. Vos dijiste que, y Federico también leyó el tema del tuit. Supongamos que quieren aglomerarse en las cercanías, ya sea allí en Eusebio Ayala, Barras. ¿Qué debería hacer la policía? No, es que circule. Espera, Y ahí no, sí vos me decís, no, Dani, acá es que yo justamente le quería decir eso a Federico. Yo, a ver, voy al ejemplo y acá tengo. Espera, vamos a ir a ejemplos claros. Vamos al tema. Acá tengo un dato muy importante que me están pasando sobre este tema. Edgar, estamos atrasados, tenemos que... Upisa ganó la certificación de marca país por la exclusiva calidad de sus productos. Upisa exporta más de 16 países del mundo, llevando en alto el nombre del país. Con Upisa tenés embutidos y cortes de cerdo con estándares internacionales en tu mesa. Upisa, calidad para el mundo. ¿Necesitas conexión a internet que aguante todo? Te recomiendo la fibra óptica para pesos pesados de personal, porque tenés hasta 1000 megas de bajada con 100 megas de subida. Pedí ahora al 0971-100.000 personal, la fibra óptica más rápida del país. En Crédito Amigo tenemos la respuesta más inmediata del mercado. Podés solicitar tu crédito como vos quieras a través de nuestra web llamándonos o en nuestras sucursales, y con mínimos datos te damos el monto habilitado. Solicitar un crédito nunca fue tan fácil. Cuando necesitas efectivo, mejor Crédito Amigo, comunicate al 021-495-950. El Mariscal Barbería, tu barbería en Ciudad del Este. Venía a disfrutar de un buen corte de cabello y una afeitada de barba con los mejores profesionales, acompañado de buena música y el mejor show. El Mariscal Barbería sobre Campo Vía, área 3, teléfono para reserva 0986-444-333. ¿Te duele la cabeza, la espalda, la garganta? Con Profenol, olvídate del dolor. Profenol es ibuprofeno en cápsulas blandas, más rápido, más efectivo y se absorbe mejor para la fiebre o cualquier tipo de dolor. Profenol es la solución. Lo mejor es de Kinfa, es de venta libre en farmacias. Si los síntomas persisten, consulta a su médico. ¿Aún no decidís qué color pintar tu casa? Detalles Socio Resicolor Pintura dispone de 30.000 colores para elegir a tu gusto el de la patrona. Resicolor. Amaneceres frescos, atardeceres cálidos, días grises y otros soleados. Todo anuncia que estamos en la mejor estación del año. Disfrútalo mucho más con un delicioso mate o tereré que no te falten tus hierbas. Manzanilla y anís estrellado Cuñahuapa. Y siempre vive Yerba Mate Indega, el sabor que dura más. Regimiento 8 desde 1945. Trabajando en seguridad contra incendios. Marca número 1 en la mente de los paraguayos. Instalación de redes hidráulicas, extintores para apagar todo tipo de fuego, mantenimiento y recarga, equipos de seguridad individual y señalización vial. Todo lo podés encontrar en nuestras 5 sucursales de Asunción, Mariano Roque Alonso, Capiatá, Encarnaciones, Ciudad del Este. Haz tu compra en www.regimiento8.com.py. Bueno, sí. Y que los compañeros que trabajan muchas veces en los vestuarios van a acordar bien
Otro buen policía que andaba muy bien en el operativo era Nixon Ayala. Él era oficial de alta preparación y lamentablemente falleció en un accidente yendo a Villarrica, me acuerdo. Nixon Ayala, un tipo de casi 2 metros de estatura tenía, hablaba siempre con nosotros lo de la prensa y explicaba más o menos, tenía noción de lo que eran los operativos, otro valor perdido, lamentablemente él, como digo, se murió en un accidente, pero también andaba muy bien en aquellos operativos de partidos importantes del fútbol paraguayo. Bueno, está el comisario general Carlos Cáceres. Comisario, gusto saludarle. ¿Cómo está, comisario? Muy buenas tardes, Bruno. Buenas tardes a todo tu equipo de trabajo y a la audiencia, a las órdenes. Bueno, gracias, comisario, por atendernos. Comisario general, vos son de la demanda Paitea y nada, comisario, allá. Soldado, Marete Pona. O sea, no, pero hablando en rango así, vos sos Sí. director de la Dirección General de Prevención de Seguridad. Así mismo, Bruno. Bueno, te llamamos por lo siguiente, comisario. Estamos preocupados por el partido del sábado 20:30 Guaraní Cerro Porteño. ¿Por qué? Porque acá nos han pasado, y te lo digo con absoluta responsabilidad, me pasó gente de Cerro, no es que me pasó cualquiera y es una persona a la que yo, es una fuente mía, donde hay una amenaza de la gente de la plaza. Federico hablaba ya de un tuit, inclusive. Hablando de 1.500 integrantes de la plaza. De la plaza, ¿verdad? ¿Cómo van a hacer para trabajar? Porque Alberto Acosta dijo que estaban previendo 2 cuadras de anillo de seguridad. Pero ¿qué pasa? ¿Cómo hacer con la gente sobre General Santos, sobre Eusebio Ayala? Y te agrego otro dato que me acaban de pasar. Que ahí cerca está Cambala. Y Cambala es, en su mayoría, es gente del Olimpia. Ahí también puede haber un grave problema. Entonces, comisario, ¿cómo van a trabajar ustedes? ¿Cómo van a prever este trabajo? Un gusto realmente, Bruno, y es muy oportuno también esta consulta. Justamente hoy la reunión fue en la comandancia, en el salón de la comandancia. Estuvimos presentes directivos del Club Guaraní, también el director de policía de Asunción, el jefe de eventos deportivos, Liceo Gaona, los jefes de comisaría afectados, también estuvo con nosotros inspectores de la municipalidad de Asunción. Justamente preocupado realmente por esta situación. No es la primera vez que la Policía Nacional va a estar cubriendo estos eventos, pero realmente la responsabilidad también de los dirigentes en estos casos siempre es importante, porque eso también facilita el trabajo policial. ¿Qué es lo que pasa? Nosotros lo que vamos a hacer es aglutinar mayor cantidad de personal, tanto de prevención y seguridad como personal táctico, también la inteligencia de la policía, también personal de investigaciones van a estar acompañando también este operativo, porque se manejan ciertos datos. Eso siempre fue así. No es la primera vez de que se comentan estas amenazas por las redes entre los barras organizadas y demás. Entonces nosotros sí estamos preparando una buena cantidad de personal policial de tal forma para encarar y que se desarrolle esto dentro de la normalidad, Bruno. Bueno, pero ¿qué trabajo es lo que van a hacer? ¿Cuál es el trabajo que van a desplegar? No, la firmeza con que la Policía Nacional va a encarar el trabajo, la cobertura de seguridad para que se desarrolle este evento, Bruno. No, espera. Yo lo que te pregunto, el operativo, ¿cómo van a hacer? ¿Van a cerrar tal parte, tantas cuadras? Esa pembada pota, ¿cómo van a trabajar? Eso es lo que yo te pregunto, comisario, con mucho respeto. Bueno, acá el informe que nos llegó, que nos trajo hoy los directivos de Guaraní, es que van a habilitar 100 entradas para la gente de Cerro Porteño. 100, entonces se supone que en esas 100 entradas que van a facilitar al Club Cerro Porteño no van a entrar ahí la gente de las barras, por decir, del Club Cerro Porteño. Entonces, ¿eso qué significa? Que
a partir de cierto lugar sobre Avenida Eusebio Ayala, especialmente la gente de aficionados. ¿Dónde es cierto lugar, comisario? Bueno, eso justamente ahora ellos se fueron a trabajar. Si va a ser en General Santos, si va a ser ahí en Morquio, si va a ser ahí en Cuiché, por decir. Entonces, para que se puedan ya realizar los desvíos correspondientes, los filtros correspondientes, si es que van a llegar ellos hasta el estadio Cerro Porteño, los aficionados del mismo club. Porque es lo que normalmente ocurre en estos eventos, Bruno. Claro, que se va la gente, la barra, al Club Cerro Porteño, y no la cancha de Cerro no está muy lejos de la cancha de Guaraní. Efectivamente. Y después entonces, y lo de Cambala, ¿cómo hacer con la gente de Olimpia? No, nunca hemos tenido problemas, a excepción cuando en una oportunidad jugó Olimpia en la cancha de Guaraní, ustedes saben de que en un momento dado se han saqueado inclusive. Sí, no, recordamos, y hubo un partido previo de Cerro que inclusive hubo un muchacho que salió con armas de fuego a disparar a mansalva sobre eso de Ayala, claro que recuerdo. Sí, efectivamente. Que dicho sea de paso, a mí me habían contado después, una alta fuente me contó que donde se fue a parar ese muchacho lo escondieron, pero eso ya no tengo forma de comprobar, pero sé lo que pasó ahí. Sé inclusive en la casa de quién se fue a esconderse, pero vamos a dejarlo ahí, porque no tengo forma de mostrar, y en ese momento no tenía forma, porque si no iba inclusive a denunciar, ¿verdad? Porque cuando vos conocés un auto de esta naturaleza hay que denunciar, pues no tenía forma de mostrar. Pero bueno, comisario, el tema es que ustedes hagan lo más lejos posible el anillo, y hagan varios anillos inclusive. Me parece a mí, no sé, yo sé que vos tenés más experiencia, pero por ejemplo hacer 2 o 3 anillos de manera a que no haya la posibilidad de conato de violencia. Y hacer por ejemplo, el tema del cateo tiene que ser importante, comisario. Efectivamente. Nosotros estamos convencidos de que con la firmeza que va a actuar la Policía Nacional en el sentido de no permitir aficionados que vengan ya con efectos de alcohol o ya visiblemente ya afectados por el consumo de estupefacientes, no van a llegar ni en el estadio de Guaraní ni por la avenida Quinta cerca del estadio Cerro Porteño. Esa es la instrucción precisa que ha llevado el director de policía con todos sus colaboradores que van a estar trabajando para este operativo. En ese sentido vamos a ser bastante exigentes justamente para que los que van a llegar, los que quieran llegar al estadio, tanto de Guaraní como a Cerro Porteño, porque nos habían manifestado de que es probable de que se le habilite ahí una pantalla gigante, porque teniendo en cuenta que muy limitado va a ser el ingreso de aficionados de Cerro en la cancha de Guaraní, que podía ser que se le habilite una pantalla, no sé si dentro del estadio o fuera del estadio de Cerro Porteño. Entonces, la gente que quieran llegar ahí, comisario, que lleguen. Van a controlar eso, esa parte ya entendí. 100 entradas, eso ya es oficial, te comunicaron, 100 entradas le da Guaraní a Cerro, solamente 100 entradas. No es oficial, pero es lo que nos manifestó el tesorero del Club Guaraní. Y bueno, pero y si él te dijo, eso es oficial, comisario, ¿quién pico no te dijo? Juancito González ¿Sabes por qué? ¿Sabes por qué? Porque también pues están ahí las, no sé cómo se le dice, entradas de favor. Obsequio, exactamente, de favor. Que puede ser, no sé, 150 a reventar. O sea, comisario, vos entendiste que esas 100 entradas eventualmente serían para los de la barra. No. Para los dirigentes. Para los dirigentes. Yo entiendo que van a ser para los dirigentes. Yo también entiendo eso. Pero 100 dirigentes. O sea, a ver, comisario, para el partido del sábado no van a estar barras de Cerro en el estadio. No van a ingresar ni un aficionado de la barra de Cerro Porteño en el Club Guaraní, así mismo. Y lo que vos manejas es que la gente de Cerro sí va a estar organizando con pantalla gigante, ya sea dentro o en las adyacencias de la cancha de Cerro Porteño, donde ustedes también van a estar trabajando.
Efectivamente, así mismo. ¿Y quién? Porque acá me dice la gente de Guaraní que, como usted decía, comisario, 30 entradas para la dirigencia y 100 entradas para el público. ¿Qué público va a ser ese, el que no, de Cerro? O sea, pero si lo barra entran a todos lados. Sin bandera entran, como la otra vez para uno. Esas 100 entradas para el público normal de Cerro. Normal de Cerro, efectivamente. Comisario, ¿y quién le comunicó que se estaría instalando la pantalla gigante en Quintá? Bueno, es una información que se tiene que confirmar también con el jefe del departamento de eventos deportivos, con el comisario principal Eliseo Gaona, quien es el que está más compenetrado en estos eventos. Él justamente, seguramente entre hoy a la tarde o mañana, ¿pero esto salió del club? Confirmaría esta situación. ¿Pero salió del club la posibilidad? Entiendo que sí. No te quiero confirmar nada en ese sentido. Okay. ¿Cuántos hombres van a desplegar, comisario? Lo suficiente conforme al despliegue que nosotros queremos hacer. Vamos a traer personal, no solamente de Asunción y Central, sino también personal táctico y de prevención del interior del país, si es que eso hace falta para que este operativo se realice con toda normalidad. Comisario, ¿los anillos van a ser para diferenciar a la gente que tiene o no entradas también? ¿O eso ustedes van a dejar pasar? Porque hay una probabilidad de que esté en manos de los revendedores las entradas y que capaz no demuestren, pero puede haber gente mezclada en algunos sectores de la cancha. Bueno, al menos nos aseguró de que ahí no se va a vender ni una entrada el día sábado, que las entradas ya se van a vender anticipadamente. Entonces la gente que quiera ingresar en el primer anillo para ingreso al estadio de Guaraní ya tiene que estar con las entradas en la mano. ¿Y aproximadamente dónde sería ese primer anillo? Y el primer anillo nosotros creemos instalar ahí General Santo, que es la primera cuadra que divide para llegar al estadio, y también sería por otro lado es 22 de septiembre, hacia el Colegio Nacional de la Capital, 1811 y Fernando de la Mora, y ya la calle que no recuerdo, esa calle que viene por General Santos de hacia Fernando de la Mora. Ya tenemos una tentativa de organización de cobertura. Entonces creemos nosotros que vamos a tener suficientemente personal, tanto de prevención y personal táctico, para que esto se desarrolle como tiene que ser. ¿A qué hora van a habilitarse los portones del estadio? No manejo todavía esa información, bro. Ya. Perfecto. Van a ir afinando todo, entonces hoy estamos miércoles, tienen tiempo hasta el viernes seguramente. Hasta el viernes, así mismo, bro. Bueno, comisario, muchas gracias por tu paciencia y mucho éxito, comisario. Ojalá que no haya absolutamente nada y que ustedes hagan cumplir. Ahora que está al aire, aprovechando, porque estábamos debatiendo acá el tema. Comisario, ¿por qué lo que la policía le escolta a la propia barra en los camiones y vos tenés que salir de su camino a como dé lugar? Se van las motos por delante y si vos no salís de su camino te cagan a patadas, te van a romper todo el auto, te amenazan. La ciudad se vuelve a ser un loquerío cuando juegan Olimpia, Cerro, Luqueño, Guaraní. Todos los clubes están en la misma historia. Pero ¿por qué la policía le tiene que acompañar y ellos se van creando disturbios, creando problemas, cuando que lo que deberían hacer es apresarle o agarrarlos, no sé, llevarlo a la fiscalía, que se los impute? ¿O es imposible ya pelear contra ellos? Ya tenemos que declarar nomás ya estos hoy, decir no, ellos no, los violentos ganan la calle y ellos hacen lo que quieren. De ninguna manera, Bruno. Creo que con la experiencia que tengo de trabajar en la zona de Asunción y Central, últimamente esta situación se está superando, no del todo, pero creemos nosotros también que el Departamento de Eventos Deportivos ha colaborado bastante para que se mejore también esa situación. Hay una conversación, se habla con los dirigentes también que manejan los grupos. Se trata también de
de organizarse, de que vengan también, que se acerquen a los estadios también gente sana, que no sean violentos, que no estén ya como hacían, porque bastantes armas de fuego y armas blancas se han incautado años anteriores. Esa situación no estamos viendo. Pero ¿sabes qué es lo que te dice últimamente. el ciudadano común, comisario? Y nosotros ni lo sabemos, y vos también sabes. Nosotros ni a salir de la cancha sabemos cómo se maneja el tema y vemos. No es que nos cuentan. El ciudadano común pues lo que te dice es, ¿por qué la policía le escolta a los barras que van armando quilombo a su paso y vos tenés que, no respetan semáforos rojos? Ellos son directores de tránsito, son, con su moto, ¿verdad que es así? Bueno, pero lo que te dice, perdón, comisario, el ciudadano te dice, en vez de apresarlo, ellos le escoltan. Pero está muy bien, está bien lo que mira, lo que piensa el ciudadano, los comentarios de ustedes también, pero la Policía Nacional, ¿en qué se basa para aprenderle a ciertas personas, a un grupo de personas? Eso es lo que hay que tener en cuenta, porque cuando también ellos se sobrepasan, cuando ellos también actúan mal, siempre la policía ha respondido. Pero es perturbación en la paz pública, comisario, demasiado fácil, amigo. ¿Cómo pico ellos van a pasar semáforos rojos, van a hacer lo que quieren? Vos tenés que salir de su camino porque vienen las motos, te patean el auto. Amigo, me pasó eso. Vos tenés que salir de su camino porque tipo ambulancia son ellos. Preferencia tienen. Sos experimentado, Bruno, en este tema del deporte y con todo lo que pasa en todos los partidos también. Y sabes también más que nadie que cuántos aprendidos ha tenido la policía. Yo sé que usted trata de hacer sale todo, Bruno. Pero comisario, esos colectivos no se van llenos, comisario, llenos, abarrotados se van y los barras se bajan, rompen, roban a veces, hacen cualquier barbaridad. Aparte, lamentablemente para la policía, a la hora ya tiene que salir. La otra vez, después del partido del domingo, yo pasé, no sé si pasaste por Félix Bogado. Hay una comisaría en Félix Bogado, ¿verdad? Sí. Bueno, y ahí había 15 hinchas detenidos. Sí. Estaban tirados en la vereda. Sí. Las dos patrulleras y entran y a la noche ya a la casa. Es así el tema, porque usted, así comisario, muchas veces no puede retenerlos ni 24 horas, ¿verdad? Por más que hayan estado en algún delito. Es la realidad. Pero ¿qué es lo que pasa? Es cierto, vienen en colectivo, se suben encima del colectivo, salen por la ventanilla. Entonces, situaciones y situaciones, pero es lo que pasa. Necesitamos justamente, yo creo que cada comienzo de año, antes de los campeonatos, la crítica que ustedes nos dan tiene que servirnos para nosotros como un parámetro para trabajar también con otras instituciones de tal forma para que tengamos la efectividad correspondiente, porque en un momento dado, me acuerdo que hemos trabajado con la patrulla caminera, hemos trabajado con la Policía Municipal de Tránsito, que tienen también ellos las herramientas correspondientes como para hacer actas, incautar, multar o lo que sea. ¿En qué sirve esto? Que yo como propietario de un camión tengo que pesar 2 veces y estoy dando en alquiler que estén trasladando a esta gente en ciertos lugares. Bueno, comisario, te agradezco mucho. Vamos a seguir charlando, te vamos a ir llamando si nos atendés, por favor, durante la semana para conocer bien el operativo de seguridad. Por favor, te pido. A las órdenes, Bruno. Una última pregunta, comisario, aprovechando usted, comisario general. ¿El operativo Cacupé cuándo arranca? Operativo Cacupé ya arrancó. No, digo porque domingo, hay muchos objetivos. Me decía un dirigente de Cerro que hay que ver el tema del efectivo porque ya arrancó el operativo Cacupé, que lleva mucha gente hacia la ruta y compañía. El operativo Cacupé el día domingo, ya una buena cobertura a partir del día domingo, tanto mañana y tarde. Nosotros estamos reforzando lo que va a ser 6, 7 y 8, entonces el partido es el día sábado, domingo 17, entre el lunes a las 7 de la mañana. Nosotros estamos reforzando ya con la cantidad de personal que vamos a estar trabajando la víspera y lo que es el día 8 de diciembre en Cacupé. Está bien. Bueno. Comisario, muchas gracias, muy amable. A las órdenes. Adiós, adiós. El comisario general Carlos Cáceres, director
de la Dirección General de Prevención y Seguridad, hablando del operativo. A la vuelta ya nos metemos en la cuestión futbolística. Olimpia juega hoy ante Sol, vamos a hablar de eso también, vamos a seguir hablando. Cerro Guaraní, están los compañeros para contar información sobre la gran final que se viene el sábado en el marco del campeonato. Cerámica Itagua, su casa para toda la vida, con los mejores materiales desde el piso hasta el techo. Solo de Cerámica Itagua, celular 0982-104-287, 0982-104-216, 021-607-151. Cerámica Itagua, esa calidad irrepetible. Seguiros también en Instagram. Luxor Appliance, somos calidad de compromiso, innovación, tecnología, utilidad, durabilidad y lujo. Somos todo eso y mucho más. Somos Luxor, marca líder en productos para satisfacer las necesidades del hogar y tu estilo de vida. Seguinos en Instagram @luxor.py y en Facebook Luxor Appliance. Visita nuestra web www.luxor-medioappliance.com. Luxor, Quality for Life. Con Inverfin cumplimos 25 años haciendo de tu espacio un hogar. Por eso, todas tus compras en diciembre, incluidas las motos Taiga, generan cupones para ganar uno de los 25 ambientes renovados para tu hogar, para que pases una Navidad especial. Inverfin, hacemos de tu espacio un hogar. Las cubiertas Express son sinónimo de calidad y precios insuperables. Sin importar el tipo de camino que recorras, Express tiene la cubierta ideal para vos. Para los que recorren las rutas transportando cargas, nuestra línea de cubiertas para camiones, y para los que buscan confort e innovación, una gran variedad de cubiertas de paseo. Exbury en las mejores tiendas del Paraguay. Casa Imperial, 59 años de trayectoria, ofreciendo los mejores productos para decoración del hogar y oficina. Realizamos confecciones e instalaciones de cortinas antisolares, roller y verticales, alfombras y pisos vinílicos, sábanas y edredones. Casa Central Herrera 1010, sucursal Avenida Eusebio Ayala y Avenida Fernando de la Mora. Seguinos en Facebook e Instagram @Casa Imperial S.A. Te enviaron un giro de España, Estados Unidos, Argentina, Brasil o de cualquier parte del mundo. Acércate ya hasta una de las agencias de Nuestra Señora de la Asunción, agente autorizado de Western Union, y cobralo de la manera más rápida y segura. Facebook Grupo NSA, Instagram @NSAPY, WhatsApp más 595212891.000. Bueno, dice Ronaldo a un incendiario comentario contra Messi por el Balón de Oro. ¿De qué se trata esto? Y después leo otra parte, dice el polémico comentario de Cristiano sobre el Balón de Oro que ganó Messi, dice. ¿Qué es lo que dijo Cristiano Ronaldo? No es que él haya dicho algo, sino que el famoso aprobó una de estas cuentas. ¿Viste? Ahora ya no sé, el partidario, ¿viste? Que ya son deportivos Messi, deportivos CR7. Entonces un fanático de Cristiano Ronaldo diciendo todas las injusticias que hubo en el blefete de la entrega, ¿verdad? Entonces, y él como que dice, sí, tenés razón. Entonces... o sea generó... que como que retuiteó, ¿o qué es lo que hizo? No sé si le respondió diciendo hechos, ¿verdad? Porque creo que citó cosas y el remate era que CR7 es lo más lindo, lo mejor, lo más grande. O sea que entonces Cristiano Ronaldo no estuvo de acuerdo con la premiación de Messi. Para alguien que se puso como meta superarle a Messi, ya está 7-5 el partido, ¿verdad? Y cada vez está más entrado en edad. Pero sabemos que si acá se cuestiona el Balón de Oro a Messi, no es precisamente porque tenía que ganarlo Cristiano Ronaldo, pero sí generó mucho... Era Robert Lewandowski. No, claro. Y a Messi le dieron porque es Messi. Y estaba en París, todo lo que... Todo eso que ya dijimos y que... o sea, creo que después de 20 años se dieron cuenta que había una Copa América acá para decir todas esas cuestiones, pero sigue generando por todo eso. Vi que el tema de Toni Kroos, que Iker Casillas, se dieron todo eso. El que le dio duro fue Müller también. Müller sí que estuvo duro. O sea, fue compañero de Robert también, ¿verdad? Claro. No, a Casillas, por ejemplo, inclusive le tiraron cuando se habían unido el Fran Fútbol con la FIFA y mostraban la votación, y uno recuerda, esa era la época dura de la rivalidad Real Madrid-Barcelona, cuando Iker Casillas votó por cualquiera menos Messi, a Özil y compañía, y en el tema del técnico, Nadia, Guardiola
Entonces le tiraron todo, pero sigue generando repercusión lo del Balón de Oro del lunes pasado. Gerardo, ¿estás ahí en el circuito? Sí, señor, estoy. Móvil personal. Bueno, dame el título en guaraní, tema, no sé si tenés algo más en la entrada o vamos allá a lo futbolístico. Y tema de entradas, no, sin novedad. Lo que habíamos informado en principio, más allá de que el comisario que estuvo reunido hoy con los directivos de Cerro y Guaraní, que es el local, bueno, viene con esto de que solamente 100 entradas, cuando a nosotros nos dijeron 200 aquí en la administración pero bueno. Por eso, Gerardo, yo le pregunté al comisario, por lo que vos estabas informando desde el club con el tema de los 200, cuando el comisario dijo 100, yo entendí que esos 100 iban a estar reservados para los de la barra y que los otros 100 sí irían para los que no son. Pero él decía, no, barras no sé si hay un desfasaje, porque mira que el desfasaje es grande. Estamos hablando de 100 o 200, que en el tema macro parece que es una nimiedad, pero es importante. Por eso yo había interpretado, porque justamente Gerardo había informado que 200 entradas iba a tener Cerro Porteño para el partido del sábado. Sí, y con el agregado de que Guaraní se lo va a entregar a la administración de Cerro Porteño y que ellos vendan, canjeen, distribuyan las 200 entradas. Eso ni bien llegaba yo aquí en la administración del Club Guaraní, uno de los empleados me manifestaba eso, y es toda una nebulosa, partiendo desde que los propios administrativos no saben, es decir, no quieren decir cuántas entradas se vendieron, por lo menos no indicaban que Preferencia ya está agotada por completo el sector, y después cuántas entradas habilitaron específicamente, 3.000, 3.500, 2.800, no hay respuesta, pero vamos a seguir teniendo paciencia, Daniel, compañeros, audiencia. Bueno, y tema fútbol. Tema fútbol trabajó en la mañana de hoy. Dame tu título, dame el título de Guaraní. Y después dos figuras que vuelven. El uruguayo Rodrigo Fernández Cedrés, el popular Uru, y el argentino nacionalizado paraguayo Guillermo Benítez para jugar en el puesto de zaguero lateral izquierdo, y esto hará que Rodi Ferreira marque la zona del lado derecho de la defensa de la Boricem. Bueno, Juanma, ¿cómo te va, móvil personal? Bien, Bruno, ¿cómo estás? Saludos para todos. Bueno, ¿escuchaste lo de las 100 entradas? Sí, estuve consultando justamente recién cuál sería la reacción por el lado de Cerro Porteño, y al menos en cuanto a la directiva, están tranquilos, están enfocados en que el plantel llegue con las mejores condiciones de cara al partido. Hay que ver dentro del campo de juego, no con el tema de las entradas. Es lo que me decían desde Cerro Porteño. Muy bien. Juanma, en el club están manejando tener pantalla gigante o hacer algún evento para convocar a su gente, porque mira que tiene grandes chances de ser campeón. Y es más, en otras situaciones, cuando la definición era tipo en el Defensores del Chaco, los mismos hinchas que iban a Sajonia y después se sumaban otros a la sede social del club campeón. Entonces uno supone que no es rebuscado, no es una cuestión solamente iniciativa de los barras o de los hinchas, sino que desde el club tranquilamente podrían montar eso. O va a ser esto de no, porque como que se instaló esto de que no, pero los festejos tiene que ser espontáneo y cosas más de hinchas y no de organizadores. ¿Qué manejas sobre eventualmente eso? Había una posibilidad latente, pero era más bien cuestiones de rumores también. Ahora estamos tratando de confirmar, porque el comisario general prácticamente confirmó esa información. Por el momento, al menos ahora, justamente, le agradezco a la persona que está escuchando, oficialmente no hay nada confirmado. Y tampoco no hay nada que se esté organizando. Todo va a ser normal. En principio, las 100 entradas habilitadas, y por el momento no hay nada confirmado de cara a lo que sería la posible o la posibilidad de montar una pantalla gigante el sábado en la Nueva Olla para que los hinchas de Cerro vayan ahí a ver el partido. Por el momento no hay nada de eso.
Bueno, tema, vamos a ampliar esto también. Hay un fuerte rumor de un probable retorno de Churín a Cerro que Zapag lo traería. Cerraría lo de Jan, lo de Francisco Chiquiarce y que lo del tema de los Romero no está descartado. Habría que ver también los contratos. Yo hablo de Gremio, porque ayer con lo de Juventud y primero ya se confirmó el descenso del equipo de Gustavo Florentín y Gremio ya está. Gremio casi, está. casi, Bueno, casi. la mano, yo te digo lo contratos? que en redes sociales están mencionando, que Zapag haría esa movida después del campeonato. No sé si, no me quiero ni imaginar si llega a ser campeón Cerro y llega a ser de todo Zapag. No sé, va a... Para la asamblea del 30, ¿decís? Sí, vamos a los detalles de Cerro Guaraní, por favor. ¿Hace cuánto no llenas tu tanque al máximo? Hacelo con la línea de combustibles activa de Petrosur, diseñada específicamente para alargar la vida útil de tu motor y mejorar su eficiencia para que llegues mucho más lejos pagando menos. Proba las Nafta Factiga 89 Activa 92 al Diesel Activa S50 para llegar a donde quieras gracias a su calidad internacional certificada. Al menor precio del mercado, solo en Petrosur. Volvieron los super descuentos. Desde IDESA te traemos estos super regalos para vos. Por todo el mes de diciembre no te pierdas de hasta el 100% de descuentos en intereses pagando tus cuotas. Y por primera vez, para barrios cerrados, aprovecha los descuentos más esperados en intereses de expensas. Para bases y condiciones ingresa a www.idesa.com.py o comunicate al WhatsApp 0972-413-100. IDESA, máximo respaldo a su inversión. Ya estamos en plena fiesta de fin de año y Arcoiris te trae el sabor inconfundible de estos días de emociones, amor y familia. El pan dulce de Navidad Arcoiris tiene que estar en tu canasta, en tu mesa, junto a tu pesebre, en dos deliciosos gustos: frutas abrillantadas con pasas de uvas y con chips de chocolate. Más novedades sobre Arcoiris en las redes sociales. Arcoiris, una empresa familiar orgullosamente paraguaya. Llegamos a diciembre y en Electrovan tenemos increíbles promociones y descuentos para vos. Aprovecha nuestra promo, el calor bajo control, y equipate con los mejores acondicionadores de aire, heladeras, congeladores y ventiladores del país. Además, pagando con tus tarjetas de crédito, tenés hasta 12 cuotas sin intereses. Visita nuestra página web www.electrovan.com.py o una de nuestras 31 sucursales y accede a estos beneficios. Electrovan, mejorando tu calidad de vida. Arrancamos con el local Guaraní. ¿Está bien? Móvil personal, Gerardo. Sí, señor, muchas gracias. Me olvidé de pintar un detalle con relación a la presencia de aficionados en el gran partido del día sábado aquí en Dos Bocas. El sector cariñosamente llamado Tobogán van a estar destinados exclusivamente para los jugadores de la reserva de Guaraní, aquellos que van concentrados y quedan fuera del partido, y familiares de jugadores, incluido cronistas de radio. Esa parte no habilitaron para entradas para la venta. El cariñoso tobogán que tiene el estadio del Club Guaraní. Trabajó en la mañana de hoy el plantel dirigido por Fernando Cubero, lo hizo como es habitual en el predio del Comité Olímpico, fútbol en espacio reducido y por sobre todo insistiendo en la definición. Y el equipo prácticamente está confirmado. De no surgir imponderables, saldría con Gaspar Servio, Rodi Ferreira, Marcos Cáceres, Roberto Fernández y Guillermo Benítez. Josué Colmán, Rodrigo Fernández Cedrés, José Florentín y Alberto El Piru Contreras o Marcelito González. Arriba la presencia de Alfio Oviedo junto a Fernando Fernández, el equipo que prepara el español Fernando Cubero. Gracias, Gerardo, un abrazo.
Hasta luego, igualmente para todos. Adiós. ¡Qué locura! Llegó la promo más grande del país. Bristol regala 1.000 millones en premios. Esta es la única promo en la que todos ganan. Más de 200 millones en sorteos semanales y 800 millones en cuotas de regalo. Aprovecha y compra hoy porque este viernes se realiza el quinto sorteo de 10 millones de guaraníes en vale de electrodomésticos y vos podés ser el ganador. Vení, compra y gana. Contactanos ya, llamanos al 519-4000 o acercate a cualquiera de las sucursales de todo el país. Bristol, la mejor casa de electrodomésticos del país. La ruta de la caña de Fortín. Descubrí Piribebú y los cañaverales y las bodegas de Caña Fortín. Conoce cómo se hace la Caña Fortín y por qué es el ron paraguayo premiado en el mundo. Disfruta de música, bailes, bocaditos típicos y barra de cócteles Fortín. Próxima salida, sábado 4 de diciembre, en buses de Nuestra Señora de la Asunción. Visita nuestras redes o al 298-1000 y 0981-272-978. En estas fiestas, Pechugón regala 30 millones de guaraníes, 30 premios de 1 millón de guaraníes en productos. Para participar, compra cualquier producto Pechugón en cualquier punto de venta del país e ingresa tus datos y número de factura o ticket legal en www.promospechugón.com. Podés duplicar tus cupones comprando Pechu Nuggets, Pechu Milas y Pechu Burgers. Mientras más facturas ingresas, más cupones vas a tener y más chances de ganar. Pechugón, a todos les gusta. Es momento de dejar de pagar alquiler y pagar tu casa propia. Con Visión Banco Hilares, abonás mensualmente cuotas desde 1.400.000 guaraníes en un plazo de 20 años. Solicita mayores detalles escribiéndolos al WhatsApp 414-3000. Visión Banco, más digitales, más humanos. En Farmacias Catedral cumplimos 116 años y tenemos 116 razones para celebrar. Serán 116 premios y los regalamos todos los miércoles. Escucha lo que se viene. Viaje a París, viaje a Nueva York, estadías en Satorizana, Rock in Rio, entradas al Asunciónico, TV Smart, cuatriciclo, moto, scooter y muchísimos premios más. Por cada compra de 50.000 guaraníes ya estás participando con todas las formas de pago, incluyendo nuestro delivery 627-7000. Entérate más en las redes sociales. En Farmacias Catedral, además de cuidarte, amamos premiarte. Y hoy es miércoles de descuentos reales. Hoy es el día de Farmacias Catedral. Hasta el 50% en todas nuestras sucursales y con todas las formas de pago. En estas fiestas, no te quedes sin energía. Los paneles solares son tu mejor opción para combatir los cortes de luz. Además, son silenciosos y cuidan al medio ambiente. En Power Systems contamos con una amplia variedad de soluciones en sistemas solares. Ingresa a powersystems.com.py e informate mucho más. O llámanos al 0983-625-254. ¿Estás buscando una pala cargadora? Encontrá la ideal en Target SA. Palas de 0,75, 1,8 y 2 metros cúbicos. Ideales para todo trabajo en todas partes. Cotiza la tuya al 0985-962-253. Target, representante oficial del Liugon en Paraguay. Con Asismed podés elegir el plan que más te conviene. Además te brindan cobertura inmediata en prestaciones ambulatorias. Para conocer más sobre los planes, comunicate a través de las redes sociales Asismed PY en Instagram, Facebook y Twitter, o también al 021-288-7000. Asismed, toda la vida. Apostala, la única casa de apuestas deportivas del país. Aposta online, ingresa a www.aposta.la. ¿Sos el que siempre sale congelado en las reuniones de Zoom? Acelera tu internet con la fibra óptica Claro. Podés elegir el plan de 100 megas a solo 85.000 guaraníes por 12 meses. Cambia la mejor fibra óptica llamando al 021-417-8000. Internet cambió, cambiate a Claro. Juanma. Sí, Bruno, Cerro Porteño que ayer volvió a los trabajos de cara al gran partido del día sábado, definitorio, con ventaja de 2 puntos. Después de prácticamente todo un torneo, Cerro Porteño llega a la última fecha del torneo clausura con la posibilidad de conseguir 2 resultados para lograr el campeonato clausura.
Ayer trabajos regenerativos para aquellos que tuvieron mayor cantidad de minutos, los que tuvieron algún tipo de molestia o terminaron sentidos el partido ante el 12 de octubre, trabajaron un poco en fisioterapia, no ingresaron al campo de juego, pero se espera que todos estén a disposición de Francisco Arce para el partido del día sábado. Este incluye a Alberto Espínola y también a Claudio Aquino. De hecho que ayer Alberto Espínola por algunos minutos dio algunas vueltas en el terreno de juego en el campo de La Ochita. Esto en cuanto a lo deportivo de Cerro Porteño, que repetimos, tiene 2 puntos de ventaja, un empate y una victoria, con más razón lo consagrará campeón del torneo clausura a Cerro Porteño y le dará el derecho de jugar el partido definitorio por la Supercopa en el fútbol paraguayo. Lo más probable entonces Cerro Porteño tenga el máximo potencial de su plantel para el partido del sábado ante Guaraní en Dos Bocas. Bueno, gracias, Juanma. Tú sabes, Bruno, que hay una, cambiando un poco el tema deportivo, la representante paraguaya Mi Universo, Nadia Ferreira, está entre las candidatas a ganar el evento. Hay una cuenta que se dedica exclusivamente a esto y lo pone a la paraguaya como número 1 incluso. Y no, ponerle nomás ya la música a la hora del té. Pero paraguayo, Bruno, o sea, nunca logramos esto, por lo menos Mi Universo vamos a ganar ya que nos vamos al Mundial. Juanma, vos estás sintiendo una necesidad de generar, no sé, un personaje, porque viste que Johnny tiene lo suyo, No, Gerardo, no. sé, porque ayer entraste con el Amo Subdesarrollo y pegándole a la organización de Guaraní, coincido con lo que ocurrió, y ahora estás tirando algo que, o sea, a mí me dejó descolocado. Pero en redes sociales... Espera. No sé qué va a decir Bruno, ¿verdad? Que... No. Esto que acaba de decir. Pero está bien, es a modo de Nadia Ferreira, trending topic, aparte es muy linda, ojalá que gane. No, Juanma, te felicito por promover a una mujer paraguaya linda que ojalá gane el evento de Mi Universo. Lo máximo que digamos creo que fue tercera princesa, una cosa así. No estoy recordando el nombre de la... No fue con González, Yanina González. Yanina, sí, claro. Yanina. Y bueno, vamos a manejar toda la info, Juanma. Sí, Yanina fue la máxima. Claro, hombre. Sí, imagínate, candidata número 1. Yanina hermosa, una típicamente paraguaya, morena, yucuna. Y Nadia es una chica blanca, ojo celeste, hermosa, muy linda, ojalá que... ¿De qué club es? No sabes. Olimpista. Olimpista. ¿Y cómo sabes eso? Porque hay fotos de ella en la cancha de Olimpia. Ah, ya revisaste vos su foto entonces. No, y en redes sociales está todo, Bruno. ¿Y vos mirás? ¿Cómo? ¿Vos mirás, digo, la foto? Sí, yo sigo las tendencias del momento y lo veo ahí. ¿Y vos le seguías a Nadia? No sé, porque voy a ver en el Instagram. No, vaya a mentir. ¿Cómo que uno no sabe si le seguí o no le seguí? Interna esta, ¿verdad? No claro, no vengo Mi Universo. Bueno, algo igual, pero vale. Pongo confundí ascenso con mundial de fútbol, hermano. Es que lo que pasa es que no me voy a recordar detalle por detalle de todos estos hechos. Bueno, pero le conocí a Nadia Ferreira. Pero por supuesto. Bueno, ¿le seguía a Nadia Ferreira? No le sigo, pero algunas cosas sí es la... Aquí hay mucha gente para aportar, ¿verdad? Porque primero fuimos que vos querías algo internacional, después saliste con Orqueta, Ariel. En todos unos minutos. Envía aquí la gente, saludos para Jorge Rojas Padre, después Héctor Méndez también. La hija de Ferreira Falcón dice que fue la que más lejos llegó. Tercera. ¿En serio? Habría que... ¿Quién es gente, envíame el nombre de Jorge Rojas o Héctor Méndez o Gerardo, gente de la época. Yanina también fue tercera finalista en el Falcón. 2004. ¿Y quién es la hija de Magno Ferreira Falcón que llegó a ser tercera? Acaban de enviar más datos. Ojalá Vivian Benítez no tenía respaldo político. Dice, no, acá ya yo. ¿Dice Ferreira Caballero puede ser? ¿Dice Cristian? ¿O no? Puede ser, sí. Y después, ¿te acuerdas que una vez una Miss le preguntó Manuel Bernardes o fue... No fue Manuel. Fue en el evento, le preguntaron a cuántos kilómetros o cuántos minutos quedaba Luque de Asunción
y dijo 5 minutos, algo así fue que dijo que fue, ya le bajaron la caña. ¿Te acordás? No, 5 minutos, algo así se... ¿Te acordás? No, o vos no te acordás de eso. Pero esta chica nadie dice que es muy preparada. Daisy Ferreira, ya había puesto Cristian en el grupo, gracias a Darío de Nueva York también. Daisy Patricia Ferreira Caballero. Gracias a mira, doctor Álvaro Arias, también maneja. Bien, Daisy doctor, Patricia bien. Ferreira Caballero. Ella fue la que más le falló. Después estaba la misa que leían Roba Bastos. Todas leían, en una época todas leían Roba Bastos. Preguntaba cuál es su libro preferido y... Dios Supremo. Claro, no, y Roba Bastos, y sí, Roba Bastos. Complicado. Y después le preguntaban otra cosa de interés general y le fallaban, pero no te cuenta no leía ni el prólogo ahora leía. Pero es así el tema. Pero, ¿te acuerdas que cada evento de Rolón, ¿cómo se llama? Daisy Patricia Ferreira, mira la que más llegó, Guillermo era tendencia cuando hacía acá a nivel local su evento, por ¿verdad? las transmisiones. Y eso, vos sabés, la gente cómo se prendía. El ñañacimo pues, estaba ahí en pleno. Entre los Paraná y las transmisiones. No, pero esta Nadia Ferreira, esta chica, tiene muchas posibilidades, muy linda. El mismo apellido que la hija de Magno Ferreira. Sí. ¿Vos te imaginás que tengamos una Miss Universo, hermano, querido? Venezuela es la que siempre gana, A vos tenés las estadísticas, tenés ya los cómputos. No, lo que dice Ariel. Sí, bueno, ¿cuántas veces ganó Venezuela, por ejemplo? No, Ariel. Ahora el Miss. No. Estadígrafo de moda. No, ahora el tema de las Misses. Concurso de belleza. Ahora el tema de las Misses, discúlpame. Pero te quiero dar a la derecha, Ariel. Señor corrector. En los 80, Venezuela ganaba mucho, mujer hermosa siempre. Alicia Machado. Después se volvió una cuestión política también el tema de las Misses. Ahora se gana por cuestión política también, Creo que Alicia Machado se llama. No, es mexicana, esa, por si acaso. Machado. ¿O es venezolana? Ariela. Alicia Machado. Ariela Machado. Juanma maneja todo. Alicia Machado, actriz, presentadora, productora, empresaria y reina de belleza y es Miss Universo venezolana, ganadora de Miss Venezuela 1995. Qué linda mujer. Machado, por eso me vino enseguida a la mente. No, por eso me vino enseguida a la mente, digo. Juanma, ¿cuál es la diferencia entre Miss Universo y Miss Mundo? No sé, me metiste en uno. La Asociación Mundial de Boxeo y el por eso es Consejo tipo la WBC claro. contra la OMB hace algo así. Van por diferentes. Pero para mí que ese Miss Universo tiene más fuerza. En Israel. Todo esto es culpa de Juanma. Yo realmente, por eso no sé si, viste, Johnny tiene su personaje, que ahora también. No, y está por lo visto. Juanma va a ser el la que. La última Miss Universo fue de un país exótico, por eso te digo, hay mucho de política. Ganó una asiática ya, la última vez ganaba una asiática y compañía. Después. Un evento donde el presentador erró el nombre. Hace poquito. Se equivocó el nombre. Del señor Pelado. Bueno, el ganador dijo Ariel y Aviación ganó Chum. Claro, que se armó un revuelo. Y se usa ahora para los memes. El señor Morocho. Morocho de bigote, sí. Quilombo, sabemos. Después tú. Para este Mi Universo renunciaron muchas. ¿Por qué? Por cuestiones políticas. Nico maneja el tema. ¿Qué tema político? ¿Qué tema político? Por el tema de Israel, porque son pro-Palestina. Pro-Palestina son cinco ¿Dónde es el evento? En Israel. Y estas son a favor de Palestina en sus países. Por eso renunciaron. Y después hay una que tiene COVID también y quedó afuera. Por eso se redujo el número. Kevin De Bruyne, por ejemplo, estaba invitado al Balón de Oro también, pero no fue porque estaba con COVID. O sea, los de Inglaterra no, por eso no se podían ir porque Jorginho por eso hicieron enlace, porque por el protocolo, lo de Cristiano sí ya sabemos no, pero ellos no podían viajar. Claro. Thomas Tuchel, por ejemplo, también le hicieron la videoconferencia. El que dijo que abiertamente no iba a ir porque no iba a ganar es Benzema. Sí. Yo no sé por qué de Thomas acá me dice Carlos María Franco, dice, la mejor Miss Paraguay de todos los tiempos fue Blancanieves Saldívar, la mamá de Sole. Y fue mi esposa. Sí, ella también, Carla María. Saludos para Carla María. Y la Sole es muy linda. Sí. Linda. Hasta ahora Sole. Ella fue mi compañera cuando se inició en Canal 13. Me acuerdo. Ahí está el de bigote, el morocho que se equivocó. Y pregunto, la que era la esposa de González Maqui también fue Miss Paraguay, ¿verdad? Sí. Una linda señora también. Romañach. A mí se le decía ella. Por eso le decía Ñamis. ¿Cómo era? Susana Galli y Romanach.
Sí. Exactamente. Romagnach, sí. Sí, no manejamos el tema, sí. Vamos a hacer un programa diferente, ¿eh? Bueno, vamos a sellar el programa de... ¿Podemos? Juanma, cerrala, Juanma, que se vaya, Juanma. Chao, Juanma, no sé por qué vos metiste... El debate ese de los barras que van a ir era todo muy feo, era todo muy tenso. No, Ariel me tiró todo mi café, bro. El tercer golpe de la mesa me tiró el café hoy. Sí, no. Sí, por eso. Derramó todo el café. Este Ariel es mortal, ya. Vos sabés que... Yo no sé el día que se case y se llegue a molestar con la señora, no sé qué, va a golpear todo el... No. No. ¿Cómo que ella te va a divorciar antes de casarte? Mira, no, entonces este no se nos casa. No, primero vaya a golpear toda la... ¿Sabe que va a golpear la pared? Y el vecino le va a anunciar, no es la señora. Bueno, tranquilo, Ariel, tranquilo. Vamos a... Cerramos con Juanma. Chao, Juanma. Dale, Bruno, hasta luego. ¿Qué dice Johnny? Se está armando un revuelo acá, hermano. Ay. ¿Qué dice Johnny? A ver, ponemos. Completar las siguientes máximas de Confucio. Leerse y meditar es una ocupación inútil. Muy buenas noches, Panamá. Confucio fue uno de los que inventó la confusión y por eso de lo más antiguo, fue uno de los chinos japoneses que fue de lo más antiguo. Gracias. No, esto pico es real. Yo lo que vi un fragmento hace poco, ya que voy a hablar de las regionales. Creo que hay una de las preguntas era ¿cuál es el poder de los tres poderes de la República, ¿verdad? Y creo que la participante dice el Partido Colorado. Y uno se queda diciendo, al final parece que inventó la confusión y el chino japonés es insuperable. Los tres poderes. ¿Eh? Equivocándose dijo la verdad. Bueno, acercate más al micrófono. ¿Qué pasó? No, lo que cuenta Daniel, al final de cuentas es un chiste, te vas a reír de buena primera, pero pensaba bien y sin querer queriendo dijo la verdad. Sí. Y claro, el Partido Colorado maneja los tres poderes del Estado. ¿Cómo estamos? Movipuja, no te olvides, www.movipuja.com con B larga. 2 millones de guaraní, hermano, el viernes. Hasta la 1:30 tenés tiempo para pujar, ofertar, es la más baja y la única. Por ejemplo, 100 guaraníes, si es la única y es la más baja, te lleva los 2 millones de guaraníes en vale de combustible. Movipuja.com. Mira, vos, yo te juro que no. ¿Y cómo es lo que encontraste eso tan rápido? A Roma, especialmente Jerusalén, donde nació y murió nuestro Señor Jesucristo. Quisiera vivir esa experiencia en carne propia. Primeramente, estar con mi familia, tener mucha salud y ser muy inteligente. La señorita Ivette Martínez, señorita La Lima. Sueña con ser inteligente, dijo. Bueno, ya está. Basta. Entra y vamos a Atalaya S.A. de Seguros premia tu preferencia, obsequiándote por tu póliza nueva un autorradio con pantalla, cámara de retroceso y parlante para tu vehículo. Apúrate que tenés tiempo hasta el 30 de diciembre. Atalaya S.A. de Seguros, a tu lado en todo momento. Visita nuestra página web www.atalayaseguros.com.py. Todo Paraguay sabe que si hay quitador en casa, hay alivio para todos los dolores. Ello Pishupe Quitadol. Los amigazos son un verdadero show y te hacen la vida más fácil. Ellos saben lo que te conviene, por eso siempre te recomiendan el lavarropas Tokio Cecilia Tokio con el pacto de confianza NGO. Avon, la marca que une generaciones, tiene productos para todos los días del año. Avon cuenta con biblioratos, carpetas, sobres, hojas y todo tipo de suministros para el trabajo en la casa o el trabajo en la oficina, además de sus ya reconocidos cuadernos en diversos formatos. Avon, calidad que une generaciones. Nuestra querida colega Blanca López me dice acá, la hija del expresidente de Cerro, Patricia Ferreira, llegó en el 5º lugar, dice. Un segundo más, Bruno. Una anécdota. Federico fue jurado de moda. Daisy Patricia Ferreira, mamita querida, hermosa, dice acá alguien. Uno lo come. No voy a decir el nombre porque no duerme en la casa. ¿Qué dijiste, perdón? Que Federico fue jurado de moda. ¿Qué? Sí.
No. Se me está cayendo. No, hace más años. ¿Eh? Hace más años fue. 2008 por ahí. ¿Qué, Federico? Este es un lado oculto de tu vida, hermano. José López Chávez y yo éramos. No es José López Chávez, ¿cómo se llama? Josecito. Pérez Chávez. Yo le corté a Federico. Sí. No, guardame esto que Mabel sepa también con quién está conviviendo en la mañana. No, pero poner la música 9 semanas y media. Era Mila Cubana, hermano. Mila Cubana. Vos te fuiste como juez. Como jurado Mila Cubana con Josecito. Sí. Pero amplía, Federico. Josecito, exactamente. ¿Por qué esperar un día especial para disfrutar de la explosión de sabores de los chorizos Ochi? Estamos en un año diferente, pero donde hay Ochi hay fiesta. Proba nuestros sabores de Bresiner, ligeramente picantes, el choriqueso Maxi, donde hay Ochi hay fiesta. Con el Beer Cooler Midea, disfrutas de tus cervezas bien frías, sin congelarlas hasta menos 5 grados. Vos elegís la temperatura ideal, una combinación de botellas y latas para tener tus bebidas frías en tu lugar favorito. Midea número 1 en el mundo, representa y distribuye Britam Sociedad Anónima, la mejor cobertura médica del Paraguay para que viva intensamente. Fleming Medicina Prepaga. En Fleming desarrollamos planes que se adaptan a sus necesidades y posibilidades. Asistencia las 24 horas, cobertura médica en los mejores sanatorios del país. Llame ahora al 021-729-6060. Fleming Medicina Prepaga. Viva intensamente. Movipuja. Faltan 2 días para el cierre de la subasta del vale de combustible de 2 millones de guaraníes. Ingresa ya a www.movipuja.com. Si todavía no te registraste, hacelo ahora. Tu oferta puede ser la mínima y única. Y finaliza este año y arranca el 2022 con tanque lleno. Movipuja. Internet en Paraguay está en alta. Prepara tu empresa para este mercado. Ingresa ahora a maxidominos.com y registra tu empresa.com desde 39.000 guaraníes por año. www.maxidominos.com. La forma más rápida y fácil de tener presencia en Internet. Casa Marco para su cristal templado Templex. Más de 60 años en el mercado. Con 4 fábricas, 6 centros de atención. Casa Marco, pasión por la calidad. Teléfonos 021-506-104, 0228-632-490. Lácteos La Fortuna te invita a conocer su más variada línea de productos leche entera descremada, lácteos, quesos, dulces de leche, crema de leche, para todo lo que hagas elegir el sabor inconfundible de Lácteos La Fortuna. Búscalos en tu punto de venta más cercano. Lácteos La Fortuna, una industria familiar. Tienda multimarcas, una nueva forma de caminar con elegancia. Las últimas novedades en prendas y calzados deportivos al mejor precio. Celular 0981-695-171. Visítanos en Ruta Mariscal Estigarribia entre Hernandarias y Sargento Silva San Lorenzo. Hacemos envíos a todo el país con Tienda Multimarcas. Pisas fuerte. Federico Arias. No sabíamos este lado oculto. Atención, Alacrán. No nos vaya a levantar el Twitter, hermano. Déjame decirte que creo que vos también estuviste por ahí, ¿eh? ¿Qué? De jurado. Yo te miraba, te veía mucho antes en un programa los sábados, eso de cumbia, compañía en el 13. Pero jurado, no bailarines. Nah, bailarín, pero me parece Cachaca Pirú, no. Contamos después, Ariel, No, contá lo tuyo. Espera, bueno, atención, lo que mío, quede registro, ya están acá. Lo mío no tiene ni un secreto. Era Mila Cubana, no sé si era en diciembre, enero, y nos convocaron y estaba con José Pérez Chávez y quien le habla éramos los jurados, y realmente costó bastante la elección. Ariel estaba, ¿verdad? Qué ahí. época, qué linda noche. Qué linda época, ¿no? Bueno, ¿y en carácter de qué? ¿Por conocedor de qué es lo que vos eras? Porque para que vos juzgues, algo que te tenés, no sé, catador, no sé qué. Era no sé. un hombre de la noche en aquella época, entonces, un hombre de la noche era en aquella época, entonces... Pero vos eras soltero, Federico. Pero claro, obviamente, pero ahora... O sea, digo, por ejemplo, para invitarte a vos como jurado... Por eso cuando él dijo 2008, yo dije, no, un poco más atrás. Más atrás. Espera, sí. Cuidado, señora Marley, por favor. Bueno, atiendan.
a vos cuando te invitan a un evento, por ejemplo, de vino. Claro, ahí pues carrera, hermano, de un hombre de la noche. Está bien, era un hombre de la noche. Claro, porque me acuerdo que soltero, fue en la también época del edicto que con el querido Pato Bano teníamos que probar los lunes. Le está involucrando los acá. lunes, no, pero para Pato le encanta recordar. Y los lunes teníamos el programa y ahí ya comenzábamos, ¿verdad? Bueno, y vos algún descansito un martes, después miércoles, jueves, bueno, viernes, ya de vuelta. a vos te invitan, te dicen, vas a ser jurado, Federico. Claro, queremos que, bueno, pero eso me es lo que llegó te una digo. tarjeta Vos espera, a 1 de marzo, me acuerdo, pero para ser jurado que la tarjeta te llegó. ¿Tenés un posgrado para ser No, un no jurado? es posgrado, ¿Cómo es el pero tema? por ejemplo, vos le invitan, por ejemplo, a un catador de vino para un evento de vino y dicen, no, usted no es especialista, No, el pero eso es catador diferente, viene de eso es Francia, diferente. tal cosa, pero a vos en carácter, ¿qué es lo que te invita? Porque para ser jurado. Un Con catador de Pérez vino, Chávez. un catador de vino no es lo mismo que elegir la Mujer que te linda y parece lindo clara. No, cuerpo, digo punto. desde No la hay mucho secreto. especialidad, Federico. Más linda y con pero mejor cuerpo. ¿a quién querías que lleve a ver a Rolón? A ver, ¿a No, quién? no. Bueno, te invitaron a Yo vos, no pero creo que haya un especializado pero en- no te sorprendió la tarjeta, te llamaron, te dijeron, mira, Federico, vos me tenés dio- buen me ojo dio- para las no, mujeres, que no sé. Me dio porque... ¿Qué te dijeron? Porque no era algo que esperaba, ¿verdad? Pero cumplí con la gente que organizaba eso. Cumplí, no. No esperabas esa esperaba. invitación. Bueno, y te Claro. fuiste. ¿Cómo comenzó la noche? ¿Vos te fuiste? ¿Vos dijiste, me preparo para esto? No. Voy a elegir. Nos fuimos, le dije, junté a los amigos, le dije, me acompañan, sí, vamos, está bueno. ¿Juntaste una barra para ir No, a...? no, una barra, pocos amigos. Unos amigos. Para no ser tan... O sea, para no irte Claro, vos solo, estaba era la Ariel, cubana. Estaba la cubana, sí, ahí. Un sitio medio cerradero. Rotábamos entre Face y la cubana cuando eso. Claro. Se acababa Face y te iba a la cubana. No, rotábamos. Ah, vos rotabas. Bueno. Terminábamos la noche, arrancábamos la noche y terminábamos en un mismo lugar, ¿verdad? Bueno, ¿y cuántas chicas se presentaron? Y habrán sido 16 por ahí. Y vos cuando viste el desfile ya dijiste, no, ella es la Malina. O esperaba que hable también. ¿Se le hacía pregunta, por ejemplo? De hecho, no. A preguntar de que tu libro favorito, no. No, pero te pregunto cómo fue el evento. Traje de baño. Un bailongo el nombre. ¿Qué? Bailongo. Un bailongo el nombre y el lugar de donde venía. ¿Verdad ¿Qué pensaba que le iba a tomar un curso de geografía ahí en la cubana a las 3 de la mañana? No, pero ¿y cómo se llama el evento? Capital de Nepal, no, ¿Cómo se llama el evento? Mila Cubana. Mila Cubana, claro. Mila Cubana, evento. Era del lugar. Ya. Del sitio. Bueno, y vos elegiste, no hubo polémica, no hubo problema al final, elegiste una de las candidatas. No, de hecho se elegían a las 3 primeras por descarte, ¿verdad? La tercera, la segunda y después la primera, la Mila Cubana. Lo que pasa es que cada uno tenía su barra y era un premio como eran 200 millones de guaraníes de consumición libre. Imagínate, la barra tenían las mujeres. ¿Y Pérez Chávez coincidió con tu voto? Claro. O sea, hablamos ahí. Sí. Mira vos. Estamos los dos sentados acá, ahí desfilaban. Ariel estaba acá, ¿verdad? Ariel era tu guardaespaldas. ¿Vos sabés qué me soplaba Ariel? Ariel te iba diciendo, mira que... Mirá esa y así. Ahí vos le asentías. Claro, o sea, si había revisión del bar, se lo iba a ver Ariel inmiscuyéndose. En la barra, exactamente. En la barra. Sí, Ariel en la barra, Federico. Él era bar. No, si ya Asistente te bar. pegué a la barra. No. Vos eras asistente bar. Asistente bar. A bar. Bueno. Toda la noche fue Ariel, te juro toda la que... noche. Bueno, ¿y cómo terminó la jornada? Bien, habrá terminado como tantas otras, ¿verdad? ¿Cómo? No sé. Pero ¿qué sabes? A lo mejor algún lomito por ahí, después levantarse domingo y a la cancha después domingo a la tarde. No hubo controversia, no hubo polémica tipo la vez pasada cuando No, acá y que no, o sea, No, nada. Miguel Almirón figura de Nada. Paraguay y la gente se levantó, no hubo. Ya sabes que Pérez Chávez es muy piola, un tipo que tiene más noche que... Consensuaron ahí, Satanás. este- Y todo el consenso. Y me acuerdo, sí, que acá estaba la valla del público y allí estaba en primera fila y intercambiábamos algún parecer, ¿verdad? Sobre las candidatas. Muy entendedores va usted. Bueno, y es tan difícil, no, tampoco... Una mujer de lindo cuerpo, no, Claro. tampoco hay que ser, no sé, científico de la NASA. Claro, por eso. Gata, canciller también tuvo. Imagínate Carlos. quién era el luego soplaba. Un meticuloso. Esa estatura de 1,78 m, que canciller, sí. esa esbelta, la niña. Ariel con otro idioma más. Ariel era más. Más obeso. Canciller y Ariel, Más al cuerpo exactamente. de Ariel. Canciller y Ariel, gracias. Gerald. Gerald también estuvo por ahí. Esto no sabíamos, Ese no señores. fue el día que alquilamos el pantalón para Gerald. Después vamos a contar cuando alquilamos el pantalón para Gerald. No, ese en otro Sí, capítulo. en otro es momento. demasiado para Pero hoy. estaba Gerald, no, mucho. Señores, Pero Federico saludo a la gente. Arias. Conociste más la cubana, ¿no?
Ya no. Federico Arias fue juez de un evento de belleza en la Migla Cubana. La cubana empezó como este estudio. Chiquitito, y ¿verdad? En el edito iban cayendo los De buitres. lunes a lunes era, vos te das cualquier hora y lleno. Después ya amplió atrás, hizo todo, no. Bueno, señores, esto yo te juro, sorpresa total. Fernandina. ¿Eh? Linda época de la noche Fernandina. Sí. Bueno, Ariel, sí, linda. Vos tampoco cuando te... vos cuántas veces te habrá ido por allá. Vaya a saber por Facebook. Bueno, se va a descomponer. Una buena salud nos permite disfrutar de todo lo que nos gusta. Tenemos una trayectoria de más de 40 años en el mercado, ofreciendo a nuestros beneficiarios coberturas inmediatas con servicios de última tecnología y profesionales altamente capacitados en Reiva Medicina Prepaga. Queremos cuidarte. Consulta nuestros planes al 0994-310-419. Reiva te cuida. Cada día los dispositivos electrónicos requieren de más energía, por eso Duracell viene nueva y mejorada. Preocúpate menos por quedarte sin energía y usa tus dispositivos por más tiempo, que es lo que más te interesa. Duracell dura más, mucho más. Y Ropar es el principal proveedor de materiales siderúrgicos del país, y por eso ahora somos importadores de ángulos, planchuelas y perfiles en todas las medidas. Mejoramos cualquier presupuesto. Y Ropar, Avenida Próceres de Mayo 805, Casa Italia, teléfono 220-894. En Cambios Irendahuet ofrecemos el mejor precio del mercado en servicios de cambios de monedas extranjeras, giros nacionales, transferencias de dinero a distintos lugares alrededor del mundo. Además, contamos con el servicio de alquiler de cajas de seguridad, ideales para resguardar sus pertenencias. Solicita un asesor al teléfono 061-514-920. En AR Electricidad encontrarás una amplia variedad de materiales eléctricos, la mejor calidad y a precios inigualables. Visita nuestro local en Avenida Fernando de la Mora, Cacique Lambareo. Llámanos al 021-550-189. Ventas al por mayor y menor. También estamos en Facebook como AR Electricidad SRL. AR Electricidad, precio y calidad. El amigo HR que era del equipo lunes. La pucha. Recordando a Samba, Bruneto. Toc no sé. Sí. No, Toc estaba en Capital. Sí, ya sé, Toc Chopería del Puerto. Chopería del Puerto, Toc. Estábamos delatando una vez entramos, Caracol, no vamos a cosa más. Caracol, Coyote. Te cuento una vez entramos a Toc con Pato. Y había una mesa con dos chicas y las dos estaban durmiendo sobre la mesa. Y yo sé que le iba a Pato, le digo, se equivocaban de vaso, le digo. Puse la pastilla de vaso equivocada y tomaron ellas, ¿no? Y era la única aplicación. ¿Dónde voy a agarrar y ver dos mujeres durmiendo en una mesa? Eran sonideras que se equivocaban de vaso, le pusieron a los tipos y capaz que los tipos le cambiaron, le dieron a ella y se quedaron dormidos. Eran las 12 de la noche, nada más se quedan dormidas las dos tipas. Mira qué nivel, Toc. Ya está, hermano. La pucha.